jaula de metal, no lleva ropa y no tiene idea de dónde está. Durante unos segundos observa en silencio lo que lo rodea, intentando entender la situación. A su alrededor hay muchas otras jaulas iguales, todas llenas de personas en la misma situación. Al parecer todos han sido capturados y están a punto de convertirse en esclavos. Sin embargo, a Iker toda esta escena no parece afectarle demasiado. Momentos después, una chica bandida se acerca para darles algo de comida a los prisioneros. Cuando llega frente a su jaula, Iker simplemente se pone de pie con total naturalidad y sin ningún esfuerzo destroza los barrotes de metal como si fueran de papel. La chica se queda completamente paralizada al ver lo que acaba de pasar. No puede creer que alguien haya roto una jaula de metal con tanta facilidad. El miedo la invade de inmediato, sus ojos se abren de par en par y su cuerpo se queda rígido, convencida de que ese hombre va a matarla en cualquier momento. Pero Iker no muestra ninguna intención de atacarla. En lugar de eso, se acerca con calma y termina curando sus heridas. Así descubre la verdad. La chica no ayuda a los bandidos porque quiera. Ellos capturaron a su hermano pequeño y la obligaron a trabajar para ellos si quiere volver a verlo con vida. Después de escuchar su historia, Iker toma una decisión inmediata. Va a acabar con todos los bandidos aquí y ahora. Sin perder tiempo, aplasta la puerta del lugar con un golpe brutal y la estructura sale disparada, llevándose por delante al primer bandido que aparece en su camino. A Iker no parece importarle en absoluto el pequeño detalle de que está completamente desnudo. Entonces comienza la pelea. Uno tras otro, los bandidos caen sin poder hacer nada. Iker se mueve con una velocidad absurda, golpeando y derribando enemigos antes de que puedan reaccionar. En cuestión de segundos, el lugar queda lleno de cuerpos tirados por el suelo. Los bandidos están completamente conmocionados, no tienen ninguna oportunidad contra alguien tan rápido y fuerte. Finalmente, Iker llega hasta el jefe de la banda. Este hombre, que en este mundo es considerado bastante poderoso, ni siquiera intenta atacarlo. Después de ver cómo todos sus hombres fueron derrotados sin esfuerzo, solo puede levantar las manos y suplicar. Le pide que espere y le pregunta qué quiere. Dice que puede darle dinero, esclavos o cualquier cosa que pida. Pero Iker ni siquiera responde, simplemente termina de eliminar a los últimos bandidos y camina hacia él. El jefe bandido no entiende nada de lo que está pasando, intenta usar sus poderes espirituales, pero por alguna razón no puede activarlos. No logra sentir su energía y ninguna de sus habilidades funciona. Frente a él está ese hombre desnudo cuya presencia resulta completamente abrumadora. El prota lo observa con una mirada fría, como si estuviera mirando a un insecto insignificante. En ese momento, el bandido entiende que está en serios problemas. Desesperado, empieza a correr hacia su última carta, una enorme jaula donde mantiene encerrado a un monstruo. El jefe bandido libera a la criatura con la esperanza de que ella haga el trabajo por él. Está convencido de que ahora sí, ese extraño hombre está acabado, pero en cuanto el monstruo se lanza hacia adelante para atacar, Iker simplemente levanta las manos y bloquea el golpe sin el menor esfuerzo. El impacto que debería haber destrozado su cuerpo queda detenido como si nada. El jefe bandido se queda en shock. Nunca ha visto a un humano detener el ataque directo de un monstruo con sus propias manos. La razón es simple, Iker posee una constitución completamente sobrehumana. Y eso no es todo. En el siguiente instante, su cuerpo libera una poderosa energía divina. Un rayo de luz atraviesa el aire y golpea directamente al monstruo, aniquilándolo en un solo ataque. Todo queda en silencio. Después de eso, Iker gira lentamente la cabeza hacia el jefe bandido. Ha llegado el momento de que pague por todo lo que hizo a esas pobres personas. Pero surge una gran pregunta: ¿por qué Iker es tan fuerte? ¿De dónde proviene ese poder? La respuesta se remonta a un pasado increíblemente lejano. Todo comenzó hace 100 millones de años, cuando una enorme catástrofe cayó sobre el planeta Tierra y prácticamente exterminó a toda la humanidad. El origen del desastre fue un misterioso virus que empezó a mutar a los animales, transformándolos en criaturas monstruosas completamente ajenas a este mundo. Más tarde, esas criaturas recibirían el nombre de corruptores. En muy poco tiempo, la infección se propagó por todo el planeta y la humanidad perdió al 99% de su población. Los pocos sobrevivientes hicieron todo lo posible por resistir y contraatacar. Sin embargo, pronto quedó claro que las armas convencionales no servían contra esas bestias. Desesperados, los científicos tomaron una decisión extrema y comenzaron a experimentar con seres humanos. Entre todos los sujetos de prueba, solo uno logró sobrevivir y mostrar resultados reales. Ese sujeto fue Iker dos Santos. Al mismo tiempo, los científicos desarrollaron un contravirus formado por nanomáquinas, diseñadas para limpiar el planeta y restaurar el entorno que había sido corrompido por los monstruos. Gracias a sus nuevas habilidades, Iker se convirtió en el último salvador de la humanidad, un guerrero sobrehumano que luchaba para proteger a los pocos refugios humanos que aún quedaban. Sin embargo, incluso con todo su poder, la humanidad ya estaba demasiado cerca de la extinción. Uno por uno, los últimos supervivientes terminaron muriendo. Cuando finalmente no quedó nadie a quien proteger, la existencia de Iker parecía haber perdido todo sentido. Al menos eso pensaba su amigo científico, Kagura. Pero Iker no lo veía de esa manera. Para él todavía existía una razón para seguir adelante. Tal vez no pudo salvar a la humanidad del presente, pero confiaba en que su poder podría ayudar a las generaciones futuras. Las nanomáquinas seguían trabajando para purificar el planeta, así que era posible que algún día la Tierra volviera a ser habitable.
Por esa razón, Kagura decidió colocarlo dentro de una cápsula de hibernación, diseñada para mantenerlo con vida durante siglos. Mientras Iker dormía en éxtasis, los monstruos continuaron dominando el planeta. Sin embargo, con el paso del tiempo, el entorno comenzó a cambiar. Las décadas se convirtieron en siglos, los siglos en milenios, y poco a poco el planeta empezó a recuperarse. Las criaturas extremadamente mutadas comenzaron a debilitarse y nuevas especies empezaron a aparecer. Este proceso de evolución continuó durante 100 millones de años. Finalmente, en el presente, 3 seres humanoides pertenecientes a una nueva especie evolucionada corren desesperadamente mientras intentan escapar de un monstruo aterrador. En medio de su huida, encuentran unas antiguas ruinas y se esconden dentro para refugiarse, pero la bestia no se detiene y entra directamente en el lugar persiguiéndolos. Acorralados y sin salida, los 3 están prácticamente condenados. En un último acto de desesperación, la chica del grupo grita pidiendo ayuda, suplica al dios guardián de su aldea que lo salve. Milagrosamente, sus palabras son escuchadas. Justo detrás de ellos se encuentra una antigua cápsula que comienza a activarse. Después de dormir durante 100 millones de años, Iker finalmente despierta. El antiguo humano levanta su mano y dispara un rayo de energía que golpea directamente al monstruo, eliminándolo al instante. Los 3 sobrevivientes se quedan completamente confundidos, incapaces de entender qué acaba de ocurrir. Pero la situación se vuelve todavía más extraña cuando, de repente, un hombre completamente desnudo aparece frente a ellos de la nada. Lo primero que hace el recién despertado es buscar su ropa. Por suerte, sigue exactamente donde la dejaron, guardada dentro de una caja fuerte e indestructible que su viejo amigo Kagura había diseñado hace incontables años. Tras activar los antiguos sistemas del laboratorio, la verdad cae sobre él como un rayo. Básicamente, ha hecho un salto de 100 millones de años hacia el futuro. Aún así, el hecho de que algo funcione aquí dentro ya es un milagro. El paso de los eones ha corrompido la mayoría de los datos, pero algunas máquinas todavía siguen operativas. Eso solo puede significar una cosa: el virus de nanomáquinas que creó Kagura cumplió su propósito, eliminó a los corruptores y gracias a ello el laboratorio logró mantenerse intacto durante todo este tiempo. Entre los restos del sistema también encuentra algo más, un cubo de comunicación que Kagura dejó específicamente para él. Su contenido sigue siendo un misterio por ahora, pero claramente encierra información importante. Entonces vuelve su atención hacia los lugareños humanoides, olvidando por completo un pequeño detalle: sigue completamente con las tamacas al aire. Solo cuando nota que hay literalmente niños mirándolo de arriba abajo se da cuenta de la situación. Inmediatamente se viste a toda prisa, recuperando el mismo estilo genial que lucía hace millones de años. Poco después sale de las instalaciones acompañado por el trío. Sin embargo, apenas pone un pie fuera cuando el intenso sol del horizonte lo ciega al instante. Cuando su vista finalmente se aclara, se queda sorprendido. El paisaje frente a él es espectacular, nada que ver con el panorama apocalíptico que recordaba. Donde antes había devastación, ahora se extiende un mundo vibrante y lleno de vida. Los niños, por su parte, comienzan a correr de regreso hacia su asentamiento, insistiendo en que su dios guardián los siga. Nuestro protagonista, en cambio, está demasiado ocupado intentando entender qué está viendo. Después de todo, a estas alturas la humanidad debería haberse convertido en combustible fósil. Esos humanoides con rasgos animales evidentes solo pueden ser el resultado de millones de años de evolución combinados con la interferencia constante de las nanomáquinas. Y hay algo todavía más extraño: están hablando exactamente el mismo idioma que usaban los humanos hace eones, lo que sugiere que de alguna forma comparten el mismo origen. Decide presentarse y dice que su nombre es Iker dos Santos, aunque les pide que simplemente lo llamen Iker. La primera en responder es la chica de orejas de cabra, que se presenta como Juliet. El chico con apariencia de koala se llama Dampo, y la chica gato que los acompaña es Shandy. Sin embargo, Juliet no pierde tiempo en formalidades. De inmediato toma a Iker del brazo y comienza a arrastrarlo, explicando que su aldea está justo a la vuelta de la esquina. Está desesperada por llevar a su recién descubierto dios guardián a casa para que pueda protegerlos de los invasores que actualmente los atacan. La escena cambia entonces cuando finalmente llegan al asentamiento. La situación es mucho peor de lo que esperaban. La aldea ya ha sido asaltada y varias casas están completamente envueltas en llamas. El lugar entero parece haber sido devastado. Shandy pierde el control al ver la escena y sale corriendo presa del pánico en busca de su madre. Mientras tanto, Iker observa los alrededores con calma, analizando la situación. Lo primero que nota es lo precarias que son las defensas del pueblo. Tanto los muros como las casas están construidos con simple madera. Solo ese detalle deja claro que esta civilización está tecnológicamente muy por detrás de la era humana que él recuerda. A medida que avanzan más dentro de la aldea, Iker ve algo que capta inmediatamente su atención. Una mujer está luchando desesperadamente contra una criatura extraña. Con solo mirarla, una vez queda claro que apenas puede mantenerse en pie frente a su oponente. Y cuando Iker observa al monstruo con más atención, su sospecha se confirma. Es idéntico a los corruptores de hace millones de años. Pero eso no es lo único extraño. La pequeña Juliet comienza a brillar con una luz misteriosa, como si estuviera utilizando algún tipo de técnica mágica. Aún así, su intervención termina siendo innecesaria. En un instante, Iker se lanza hacia adelante y ejecuta una brutal patada que golpea al monstruo con una fuerza devastadora. Sin perder tiempo, recoge a la anciana herida entre sus brazos y la saca rápidamente de la zona de peligro, dejándole a Juliet la oportunidad perfecta para terminar el trabajo. La niña canaliza su magia y lanza una diminuta bola de fuego que, a pesar de su tamaño, provoca un impacto
impacto enorme. El monstruo queda oficialmente fuera de combate. Mientras observa el cadáver de la criatura, Iker confirma su teoría. Las nanomáquinas presentes en la atmósfera han eliminado las legendarias capacidades regenerativas de estos monstruos. Lo que no logra entender es otra cosa: cómo una chica local puede controlar esas mismas nanomáquinas. La explicación más lógica es que estas personas extraen partículas de nanomáquinas directamente del aire y las canalizan en forma de hechizos ofensivos, exactamente igual que él. El problema es que históricamente solo los humanos puros podían manipular esa tecnología. Intrigado, le pregunta directamente a la mujer que acaba de salvar si todos en esta época poseen ese tipo de magia. Ella no entiende del todo su pregunta, pero le aclara algo importante: solo unas pocas personas pueden usar ese poder. En su cultura creen que quienes poseen esa habilidad han sido bendecidos con poderes divinos. En toda la aldea apenas 4 personas tienen ese privilegio. Iker no tarda en unir las piezas. Los llamados poderes divinos no son más que una forma primitiva de explicar la manipulación de nanomáquinas. En ese momento, Juliet corre hacia la mujer que Iker acaba de salvar, que resulta ser su abuela. La niña pregunta con ansiedad por el resto de los aldeanos y la anciana le explica que todos lograron evacuar a tiempo. Los 3 niños suspiran aliviados, aunque la abuela se enfada al descubrir que regresaron a la aldea en lugar de huir con los demás. Después de todo, la criatura contra la que acaban de luchar no era más que una larva. El verdadero problema es el monstruo adulto que actualmente está aterrorizando la zona. En ese momento, una nueva voz irrumpe en la escena, asegurando que no hay nada de qué preocuparse. Según él, ese invasor gigante puede ser derrotado fácilmente y planea hacerlo él mismo. La abuela se sorprende al ver caras familiares en medio del campo de batalla y de inmediato pregunta por los demás aldeanos. El guerrero de cabello azul responde que todos los civiles ya están a salvo en el refugio. Junto a él se encuentra un hombre mayor que resulta ser el padre de Juliet. Padre e hija se reencuentran por fin, aunque el momento emotivo dura poco. El hombre exige saber dónde se había metido su hija. Juliet responde con total sinceridad que fue directamente a la puerta sellada, lo que deja a la abuela completamente atónita. La anciana estalla de furia. Según las leyendas locales, el territorio más allá de esa puerta pertenece al dios guardián de la aldea y nadie debería acercarse jamás a ese lugar. Pero Juliet explica su decisión sin dudar. Ante la invasión de los monstruos sintió que no tenía otra opción y fue a pedir ayuda al dios protector. Luego, con una sonrisa orgullosa, señala al hombre que está a su lado. Según ella, el mismísimo dios de la aldea está justo allí. La abuela, por supuesto, no se lo cree ni por un segundo. Se niega rotundamente a aceptar que ese joven cualquiera sea su supuesto protector divino. Peor aún, su apariencia solo empeora las cosas. Para ellos, Iker parece pertenecer a una especie inferior, así que la idea de llamarlo dios resulta absurda. En ese momento interviene la pequeña Shandy e intenta convencer a su hermano de cabello azul de que Iker dice la verdad, pero el chico, lleno de prejuicios, rechaza la idea de inmediato. Su argumento es simple: Iker tiene orejas humanas normales. En su sociedad, cualquiera que no posea rasgos animales es considerado inferior. Para él, su hermana simplemente está equivocada. Aún así, Shandy insiste y revela con orgullo que Iker derrotó fácilmente al monstruo que los perseguía. El guerrero apenas se inmuta y afirma con arrogancia que él también podría matar a un invasor con la misma facilidad. Luego dirige su mirada hacia Iker, que a estas alturas ya parece completamente harto de tanta estupidez, y le ordena que abandone la aldea de inmediato porque no hay lugar allí para alguien de raza inferior. El bocazas pasa junto a él sin siquiera mirarlo y continúa hablando sin parar. Está tan lleno de sí mismo que decide asumir el trabajo suicida de enfrentarse solo al invasor gigante. Por cierto, el arrogante guerrero de cabello azul se llama Fausto. La abuela se muestra visiblemente angustiada por la imprudente decisión de Fausto y luego vuelve a mirar a Iker. Aunque todavía no tiene ni idea de quién es realmente, admite que sería muy descortés no agradecerle por haberle salvado la vida. Tras expresar su gratitud, le pide un último favor: que escolte a los niños hasta el refugio mientras ella va a detener a Fausto antes de que su arrogancia termine matándolo. Pero la respuesta de Iker llega sin dudar. Se niega rotundamente. Después de todo lo que ha escuchado, su orgullo ha sido cuestionado directamente y no tiene ninguna intención de quedarse de brazos cruzados mientras lo tratan como a un inútil. Así que toma una decisión. Va a demostrarles a todos que no es un simple espectador y que definitivamente no es una raza inferior. La escena cambia entonces hacia el lago cercano, donde ahora se agita la verdadera amenaza: un monstruo gigantesco y grotesco que domina las aguas. Fausto finalmente llega al lugar y ni siquiera se molesta en dudar. Apenas posa los ojos en la criatura, adopta una postura de combate. Su lanza chisporrotea mientras relámpagos recorren su cuerpo como si fuera una encarnación de Zeus, y en el siguiente instante se lanza hacia la bestia con un sprint tan rápido como un rayo. La criatura intenta responder al ataque de la forma más vil posible. Utiliza literalmente a sus propias crías como proyectiles. Las repugnantes larvas viscosas salen disparadas por el aire. Por suerte para Fausto, esos engendros resultan ser blancos fáciles para su lanza electrificada, que los atraviesa sin dificultad. Con el camino despejado, el guerrero aprovecha el momento, salta a gran altura y descarga un tajo devastador directamente sobre el rostro del monstruo. El impacto provoca un chillido desgarrador de pura agonía.
Pero claro, todos saben que algo así no podía ser tan sencillo, y la realidad no tarda en confirmarlo. Para desesperación de Fausto, la profunda herida abierta en la cara del monstruo comienza a regenerarse al instante. La sorpresa golpea al guerrero de pelo azul como un rayo, dejándolo paralizado por un segundo fatal. Ese instante es suficiente para que la criatura prepare un contraataque letal que él ya no tiene tiempo de esquivar. Justo cuando todo parece perdido, Iker aparece en el último segundo. Con absoluta calma, bloquea el colosal golpe como si no fuera nada especial. Fausto, aquel enano que alguna vez caminaba con una arrogancia inquebrantable, recibe entonces un brutal golpe de realidad. Y lo peor es que el espectáculo apenas está empezando. El monstruo retrocede de un salto, reuniendo fuerzas para lanzar otro ataque aún más brutal que el anterior, pero Iker ni siquiera le concede esa oportunidad. Con un simple chasquido casual de sus dedos, perfora limpiamente la carne de la criatura. Fausto solo puede observar aquella demostración absurda de poder en completo silencio, incapaz de procesarlo. Poco después, el resto del grupo llega corriendo hasta la orilla del lago. Apenas están recuperando el aliento tras el sprint frenético cuando se quedan boquiabiertos otra vez. Iker está deteniendo al colosal monstruo con una sola mano. La bestia insiste en aplicar más y más fuerza, pero el intercambio empieza a aburrir genuinamente a Iker. Decidido a terminar con todo cuanto antes, agarra a Fausto por la cintura y salta fuera de la trayectoria del ataque. Cuando la escena se abre, queda claro lo que ha ocurrido. El enorme monstruo ha sido atravesado completamente de lado a lado por la energía de Iker. Fausto, todavía intentando entender lo que está pasando, protesta frenéticamente. Argumenta que los ataques espectaculares no sirven de nada si la criatura puede regenerarse infinitamente. Sin embargo, Iker ya había contemplado exactamente esa posibilidad. Aquí es donde entran en juego las nanomáquinas, que están neutralizando activamente la regeneración celular del monstruo. De hecho, el corte que Fausto había realizado antes fue bastante considerable. Simplemente resultó demasiado superficial para saturar el factor curativo de la criatura. A estas alturas, Fausto está al borde de un colapso mental. Solo intentar aceptar la idea de que ese supuesto inferior podría ser su verdadero dios guardián ya le está rompiendo la cabeza. Iker, con un tono casi divertido, niega rápidamente cualquier origen divino que lo haga merecedor de un título tan grandioso. Lo único que sabe con certeza es esto: su existencia continúa por una única razón: proteger a las personas del futuro y masacrar a los monstruos que amenazan ese futuro. Enfurecida, la bestia responde con un rugido brutal. Su enorme cola se balancea violentamente en un intento desesperado por aplastar al héroe ágil que sigue deslizándose entre sus defensas como si fuera agua. Después de analizar la situación durante un instante, nuestro protagonista formula una estrategia ganadora. En cuestión de segundos, inmoviliza por completo al monstruo, atrapándolo dentro de densos cristales de hielo amarillo. Mientras carga un golpe final capaz de destrozar a la criatura, decide presentarse como es debido. Se declara a sí mismo como un monstruo nacido directamente de la trágica estupidez de la humanidad, una reliquia que ha sobrevivido a 100 millones de años de letargo, un arma diseñada para limpiar la tierra de esta horrenda amenaza. Fausto no está exactamente en condiciones de entender qué demonios está diciendo ese sujeto. Todo lo que le importa en este momento es una sola cosa: si Iker realmente puede estar a la altura de semejantes afirmaciones. Y, por supuesto, puede. Después de todo, Iker es la culminación literal de innumerables experimentos brutales y tragedias humanas, un arma forjada más allá de la imaginación, nacida de una historia manchada de sangre. Es el primero, el último y el único humano verdadero que queda en este mundo. Con su presentación finalmente completa, Iker libera un ataque de energía tan cegadoramente intenso que el monstruo se incinera en un instante. El rayo es tan absurdamente poderoso que atraviesa la atmósfera de la Tierra y perfora el vacío del espacio, asegurando que ese bastardo no tenga ninguna posibilidad de regenerarse jamás. Cuando todo termina y el monstruo queda reducido a polvo, Fausto pierde por completo la capacidad de hablar. Su arrogancia inflada ha sido aplastada sin piedad frente a sus propios ojos. Mientras tanto, sin que el grupo lo note, alguien observa la escena desde los arbustos. Se trata de una mujer misteriosa que había sido enviada únicamente para vigilar al nuevo tipo de invasor reportado en el lago. Lo que no esperaba, ni siquiera en sus mejores suposiciones, era tener la suerte o la desgracia de presenciar a un tipo de monstruo completamente diferente en acción. Para ella, aquello roza lo imposible. Ni siquiera los altos mandos de élite de los caballeros sagrados en la capital real se atreverían a enfrentarse en solitario a una amenaza de semejante magnitud. Y aún así, ese joven desconocido lo resolvió como si fuera la cosa más sencilla del mundo. La espía, incapaz de contener su emoción, prácticamente tiembla de entusiasmo ante la idea de regresar al gremio y contar cada detalle de lo que acaba de presenciar. Más tarde, ese mismo día, Iker finalmente decide escuchar el mensaje holográfico que su compadre Kagura dejó grabado hace 1 millón de años. Su compañero digital comienza reconociendo algo evidente. Para cuando Iker vea ese mensaje, habrán pasado incontables milenios. Debido a ese abismo temporal, Kagura se pregunta con inquietud cómo habrá evolucionado la Tierra y si el planeta realmente logró sanar su medio ambiente. Sin rodeos, lanza la mala noticia: los malvados corruptores jamás desaparecerán por completo, incluso si el mundo consigue recuperarse de forma drástica. Y, siendo sinceros, la prueba es bastante clara. Iker acaba de terminar de enfrentarse a uno hace apenas un momento.
Kagura continúa explicando que, mientras Iker permanecía en hibernación profunda, él mismo se sometía periódicamente a sueño criogénico. Su objetivo era despertar cada cierto tiempo para observar los cambios graduales del mundo. Gracias a la restauración ambiental, la cantidad total de corruptores fue disminuyendo lentamente. Sin embargo, surgió un problema inesperado. A medida que el ecosistema cambiaba, esas criaturas también evolucionaban. Esa adaptación dejó claro que la amenaza jamás desaparecería del todo. Para contrarrestarlo, Kagura tomó medidas extremas. Decidió editar genéticamente a las nuevas formas de vida emergentes, otorgándoles el potencial de resistir a los corruptores en lugar de caer fácilmente ante ellos. Pero eso no es todo. Kagura revela que también dejó preparado un enorme potenciador exclusivamente para Iker. Sí, esa inquietante jeringa llena de líquido verde brillante tiene un propósito muy claro. Iker debe inyectársela directamente en las venas. En cuanto lo hace, su cuerpo reacciona de inmediato. Chispas de energía recorren su piel mientras una fuerza arcana se expande por todo su organismo. El suero que acaba de recibir le concede compatibilidad absoluta con las nanomáquinas. Una vez que la integración termina por completo, Iker adquiere una habilidad extraordinaria. Puede crear objetos físicos mediante la transformación de forma de esas nanomáquinas. Lo mejor de todo, esto apenas es el comienzo. Kagura revela que escondió potenciadores similares por todo el mundo. No los guardó en un solo lugar por una razón muy simple. Si los corruptores destruían una instalación, todo se perdería de una sola vez. Además, convertirlos en una especie de búsqueda del tesoro obligará a Iker a viajar por el planeta y descubrir con sus propios ojos la grandeza del nuevo mundo. Kagura admite que no sabe qué clase de amenaza representarán los corruptores en esta era tan lejana. Aún así, está completamente seguro de algo. El futuro será mucho más brillante que la sombría realidad apocalíptica que dejaron atrás hace eones. A medida que el mensaje continúa, la proyección holográfica deja ver el paso del tiempo sobre el científico. Kagura aparece cada vez más envejecido. El momento se vuelve agridulce cuando confiesa su tristeza al saber que jamás podrá contemplar con sus propios ojos el mundo restaurado. Después de ceder oficialmente el testigo y confiarle a Iker el futuro del planeta, el mensaje llega finalmente a su fin. Justo entonces, Juliet y el resto del grupo aparecen buscándolo con urgencia. Han venido a encontrar a su supuesto dios guardián. Ella, junto al peculiar tipo koala llamado Dampo, insiste en llevárselo de vuelta al pueblo, donde todo el asentamiento lo espera con entusiasmo. Mientras regresan, los agudos ojos de Iker se fijan en algo curioso. Del cuello de Juliet cuelga una familiar llave de acceso a instalaciones de investigación. Intrigado, le pregunta por el colgante y cómo terminó en sus manos. Juliet explica que hace muchísimo tiempo un individuo extraordinario pidió a sus antepasados que lo transmitieran de generación en generación como un amuleto protector. La leyenda afirmaba que si alguna vez el pueblo se enfrentaba a un peligro inminente, esa llave invocaría al dios guardián para protegerlos. Al escuchar aquello, Iker queda profundamente conmovido. Comprende hasta qué punto su amigo pensó en todo antes de desaparecer, y una profunda sensación de gratitud hacia Kagura se instala en su corazón. Poco después, la escena se traslada al centro del pueblo. Allí ya hay una celebración en pleno apogeo. Mientras los adultos se dedican a comer y beber sin descanso, los niños no tardan en rodear a Iker y llevarlo de nuevo al centro de atención. Sin embargo, el ambiente cambia ligeramente cuando algunos aldeanos adultos empiezan a murmurar entre ellos. Al ver a una criatura de una especie inferior, sus mentes estrechas no logran comprender cómo alguien biológicamente común puede ostentar el legendario título de dios guardián. En el instante en que comienzan a cuestionar el potencial de Iker, Fausto se levanta de golpe. Furioso, arremete contra el grupo por atreverse a señalar al hombre que lo salvó. Incluso llega a repartir un par de puñetazos bien merecidos. Después de todo, esos mismos hipócritas fueron los primeros en huir cuando el peligro apareció. Juliet y Dampo observan la escena en silencio. Para ellos, la hipocresía que emana de Fausto es casi palpable, y no es para menos. Apenas unas horas antes, él mismo era quien se burlaba y dudaba de la fuerza de Iker. En medio del alboroto, la anciana del pueblo da un paso al frente para dirigirse personalmente a Iker. Conmovida y profundamente agradecida, intenta expresar la gratitud de todo el asentamiento. La verdad es simple: si Iker no hubiera intervenido a tiempo, ninguno de ellos seguiría con vida. El pueblo entero habría quedado reducido a cenizas. Fiel a su estilo, Iker descarta los elogios con total naturalidad. Insiste en que simplemente estaba haciendo su trabajo. Aún así, sabe que la gente no lo dejará marcharse sin ofrecer algo a cambio como muestra de buena voluntad. Por eso, en lugar de pedir riquezas, solicita algo mucho más valioso: información. Iker quiere conocer el estado actual del mundo. Lamentablemente, un pequeño grupo de aldeanos aislados no está preparado para responder una pregunta tan enorme. Para obtener las respuestas que busca, le aconsejan visitar la capital real de Kermosia, donde reside el rey de Kermosia. La capital, explican, reúne a personas de todos los rincones del mundo y funciona como un enorme centro de comercio, noticias e inteligencia global. Los comerciantes de su propio pueblo Kodama viajan allí con frecuencia para vender productos especiales fabricados con hilo de gusano de seda de madera.
El viaje hasta la capital es largo y peligroso, pero la abuela está convencida de que Iker no tendrá problemas. Después de todo, es evidente que no se trata de un hombre cualquiera. Incluso propone que Juliet lo acompañe como guía oficial, ya que ella planeaba viajar allí de todos modos. La razón es sencilla: Juliet es una de las pocas personas capaces de usar poderes divinos y desea inscribirse en una prestigiosa academia dedicada al entrenamiento de usuarios de magia. Esta revelación sorprende a Iker, quien se muestra genuinamente impresionado al descubrir que las instituciones educativas formales aún existen en esta era. De repente queda claro que Iker se ha ganado a un admirador ruidoso y extremadamente leal. Fausto se ofrece con entusiasmo para actuar como el guardaespaldas personal del dios guardián durante el viaje. La anciana lo detiene de inmediato, le recuerda que no tiene absolutamente ninguna razón para ir a la capital, pero Fausto responde con orgullo que sí la tiene. Planea unirse a la estimada Orden de los Caballeros Sagrados. La abuela, sin embargo, no comparte su entusiasmo. Con total franqueza le recuerda que ni siquiera logró ser aceptado en la Academia Básica, por lo que entrar en la Orden de Élite es prácticamente imposible. Esto sorprende a Iker, dado que Fausto posee poder divino, asumía que aprobaría el proceso de admisión sin dificultad. Juliet entonces aclara el verdadero problema: existe un examen escrito obligatorio diseñado para filtrar a los idiotas, y Fausto fue víctima directa de su propia estupidez. Más allá de la broma, Iker empieza a sentir cada vez más curiosidad por esa clase de élite conocida como los Caballeros Sagrados. En otro momento de la historia, la escena se traslada fuera del pueblo. Allí, un caballero fuertemente blindado escucha un informe que lo deja completamente atónito. El gigante que aterrorizaba la región del pueblo Kodama ha sido eliminado. Quien transmite esa noticia es exactamente la misma espía que observó toda la batalla del lago escondida entre los arbustos. El caballero le exige que confirme la información una vez más. La joven, sin titubear, reafirma cada palabra. El caballero sagrado no puede creerlo. Hasta ese día jamás imaginó que alguien fuera de su orden pudiera poseer la fuerza suficiente para derrotar por sí solo a una criatura de semejante calibre. De pronto, en mitad del informe, un corruptor intenta emboscar a la espía saltando directamente hacia su espalda. El caballero reacciona a una velocidad cegadora, desenvaina su espada y corta al monstruo limpiamente en dos. En lugar de regresar a la seguridad del reino, toma una decisión inesperada. Su curiosidad es demasiado grande. Está decidido a encontrar personalmente al misterioso hombre que fue capaz de masacrar sin esfuerzo a una bestia tan colosal. Iker abre los ojos en una mañana espléndida y respira profundamente el aire puro. Aún le cuesta creer que pueda contemplar un paisaje tan hermoso y tranquilo. Sin embargo, una pequeña sombra pasa por su mente. Lamenta que su querido amigo Kagura no esté allí para disfrutarlo junto a él. En ese momento, uno de los niños del lugar aparece con su ropa en las manos y, con gran insistencia, le recuerda que el dios guardián debe vestirse. La escena cambia entonces a las afueras del pueblo. La abuela de Juliet le recuerda a su nieta que debe cumplir correctamente con su deber como guía durante el viaje. Mientras tanto, Fausto no puede ocultar su frustración. Está completamente harto de no haber sido él quien acompañara a Iker. Aún así, Iker muestra un interés especial en el chico. Incluso llega a elogiar sus movimientos y le asegura que lo estará esperando cuando llegue a la capital real. Ese simple comentario provoca una reacción explosiva. Fausto comienza a chillar como un fanático desbordado, deseándole lo mejor al dios guardián y pidiéndole que cuide bien de Juliet. A la propia Juliet también le dan varias recomendaciones para que se cuide durante el trayecto. Con esas palabras de despedida, el viaje finalmente comienza. La chica bajita y el hombre alto avanzan juntos por el camino, atravesando paisajes hermosos y pintorescos que se suceden uno tras otro. Juliet se encarga de mostrarle los alrededores mientras avanzan, hasta que finalmente llega el momento de montar el campamento para descansar. Durante la pausa, Iker le pregunta qué tan lejos se encuentra la capital. Juliet le explica que todavía quedan 4 días de caminata. No es tan lejos como él había imaginado. Sin embargo, la curiosidad de la chica no tarda en aparecer. Quiere saber más sobre la historia de Iker y por qué está tan empeñado en recorrer el mundo. Iker simplemente sonríe y se niega a responder. Dice que es un secreto. Basándose en la vaga descripción que Kagura le dio, sabe que los corruptores siguen vivos. De hecho, incluso llegó a encontrarse con algunos en esta era. Normalmente, esas criaturas solo se reproducen en entornos devastados y contaminados, exactamente lo contrario de este lugar. Eso significa que algo o alguien está provocando cambios desde las sombras, moviendo los hilos entre bastidores, y es algo que debe investigarse. Mientras Iker se pierde en esos pensamientos, su expresión se vuelve sorprendentemente seria. Juliet lo nota y se inquieta un poco al verlo así. Al darse cuenta de su reacción, Iker se disculpa con ella por haberse distraído. Aún así, hay algo que tiene claro: esta era todavía no ha sido completamente dominada por las criaturas corruptoras. Las señales de supervivencia están por todas partes. Por eso decide cuál será su primer objetivo. Primero, investigará a la gente de esta era y comprenderá cómo funciona el mundo actual. Después vendrá el momento de lidiar con los corruptores. Al fin y al cabo, investigar a los monstruos no es algo complicado para él. Puede hacerlo personalmente cuando quiera.
En ese momento, Iker decide hacer un pequeño cambio. Le pide a Juliet que deje de llamarlo Dios Guardián. El respeto que ella le muestra es demasiado formal, así que insiste en que simplemente lo llame por su nombre, Iker. Pero justo cuando terminan de hablar, el sonido de un caballo galopando llama la atención de ambos. Un caballero sagrado ha llegado junto a su equipo y exige hablar con ellos. A simple vista, el hombre parece el típico príncipe azul salido de un cuento, aunque a Iker eso no le impresiona en lo más mínimo. Sin rodeos, le pregunta quién es. El hombre se presenta como Juancho de la Espriella, el Guajiro, capitán de la 7ª división de la Orden de los Caballeros Sagrados. El concepto de caballero sagrado todavía es nuevo para Iker, quien se pregunta si estos serán los seres interesantes que los aldeanos mencionaban antes. Sin embargo, dentro del grupo aparece alguien que no tarda en causar problemas. Una caballero malcriada llamada Mei Ling estalla en un berrinche y le grita al plebeyo por mostrar total ignorancia hacia su capitán al negarse siquiera a ponerse de pie. Incluso llega a insinuar que estos dos deben ser los culpables que están buscando. Juancho, claramente molesto, le ordena que baje el tono. Mei Ling sigue quejándose de fondo mientras el caballero sagrado vuelve a dirigirse a Iker, esta vez con algo más de respeto. Iker solo muestra curiosidad por las palabras que Mei Ling dijo antes, pero Juancho le resta importancia al asunto, como si ella simplemente hubiera sido grosera. Inmediatamente después cambia de tema y pregunta quién es el hombre, de dónde viene y hacia dónde se dirige. Juliet responde en su lugar, explica que ambos pertenecen a la aldea Kodama y que están viajando hacia la capital real. Mei Ling aprovecha esa información como si fuera una confirmación. Con aires de superioridad vuelve a acusarlos de ser de una especie inferior. De hecho, comienza a dar una larga y pretenciosa explicación, actuando como si tuviera un IQ de 3000 por haber desenmascarado a los seres inferiores de la aldea Kodama. Curiosamente, a Iker le llama más la atención otra cosa. En este mundo existen registros de nacimiento. Para él, ese detalle resulta sorprendentemente interesante. El Guajiro interviene una vez más antes de que Mei Ling siga haciendo suposiciones imprudentes. De hecho, él mismo ya ha notado algo importante. La niña, Juliet, lleva puesta ropa especial de Kodama, prendas conocidas por su altísima calidad. Incluso en la capital son consideradas artículos valiosos. Los niños comunes de la aldea no usan ropa de la realeza, lo que confirma que realmente provienen de la aldea Kodama, y demuestra una vez más que Mei Ling estaba completamente equivocada. Aún así, aunque está convencido sobre la identidad de la chica, Juancho desenfunda su espada y apunta directamente al hombre frente a él. Declara que Iker es diferente al resto. Para empezar, nunca ha visto ropa como la que lleva puesta, lo que deja una pregunta evidente: ¿de dónde viene realmente? Juancho explica entonces que numerosos bandidos han estado infestando el camino entre la aldea Kodama y la capital. Existe la posibilidad de que este sujeto sea uno de ellos, un traficante de niños que intenta pasar desapercibido. En ese caso, Juliet también podría ser su cómplice, fingiendo inocencia. La niña intenta intervenir para negarlo, pero nadie parece creerle. Sin pensar demasiado, Juliet carga un ataque impulsivo. Sin embargo, en cuestión de segundos queda completamente rodeada por varias espadas mágicas que apuntan hacia ella desde todas las direcciones, dejándola inmovilizada. Juancho incluso llega a elogiarla por poseer poder divino. Mientras tanto, Iker observa la escena con verdadero interés. El nivel de un caballero sagrado le resulta bastante impresionante. Las habilidades de Juancho son fuertes y eso lo comprende al instante. Ahora que tiene el control absoluto de la situación, el caballero sagrado exige una explicación clara. Quiere saber de dónde viene Iker. Esa respuesta decidirá algo muy simple: si el hombre frente a él vivirá o morirá. Pero al escuchar esas palabras, Iker no responde, simplemente lo fulmina con una mirada asesina. La tensión corta el aire, pero al final Iker decide no dejarse arrastrar por sus emociones. Con total calma, simplemente afirma que viene de la aldea Kodama. Mei Ling reacciona al instante y lo llama mentiroso sin dudarlo, pero Juancho, en cambio, acepta la explicación con absoluta naturalidad y baja su arma. El giro resulta sorprendente, sobre todo considerando que apenas unos momentos antes estaba a punto de lanzar amenazas de muerte. El caballero sagrado percibe que no hay mentira en sus palabras, mientras Juliet declara oficialmente a Iker como el dios guardián de la aldea. La idea de un dios guardián despierta la curiosidad del caballero sagrado, aunque no parece tomárselo demasiado en serio. Acto seguido se da la vuelta para marcharse, monta nuevamente su caballo y se disculpa por la rudeza de antes. En realidad, Juancho solo estaba cumpliendo con su deber. El capitán comenta que probablemente volverán a encontrarse en la capital real en el futuro. Incluso les ofrece que lo busquen si alguna vez se meten en problemas. Dicho eso, se retira con rapidez, dejando a Mei Ling visiblemente avergonzada, ya que por alguna razón ella parecía desear que todo terminara en un gran desastre. Hasta Iker queda desconcertado ante la extraña necesidad de drama de esta mujer. La escena cambia entonces. Ahora vemos al equipo en camino a su próximo destino. Mei Ling sigue presionando el tema sin ninguna razón, insistiendo en que Iker es sospechoso y que nunca debieron dejar escapar a esa raza inferior. Sin embargo, cuando intenta pronunciar esas palabras, estas se le quedan atoradas en la garganta. Juancho se burla de ella por no tener claro quién de todos es realmente la especie inferior. Confirmando esa idea, Ria también se muestra de acuerdo, para sorpresa total de Mei Ling. De hecho, Ria recalca la enorme brecha que existía entre ellos y el hombre al que acababan de enfrentarse. Juancho revela que
intentó moverse 3 veces en un instante, pero ni siquiera su determinación se lo permitió. Podía sentir que Iker, con la mano dentro del bolsillo, habría actuado de inmediato y lo habría contrarrestado antes incluso de que completara el movimiento. Nadie entiende muy bien qué significa eso exactamente, pero aún así, maldita sea, buen trabajo, protagonista. Por si fuera poco, Juancho también intentó usar poder divino. Frente a Iker, ese maldito poder ni siquiera llegó a activarse, algo que dejó a Mei Ling completamente aterrada. El mismo movimiento que había usado contra Juliet y con el que la arrinconó fácilmente, ni siquiera funcionó contra él. Ria trató de hacer lo mismo y también falló, lo que deja claro que existe una diferencia abismal entre su fuerza y la de un monstruo como Iker. Incluso desde el punto de vista de Juancho, una hazaña así solo podría ser realizada, en el mejor de los casos, por el comandante supremo de la Orden de los Caballeros. Ria y Mei Ling resoplan. Aquella chica idiota ni siquiera era consciente de lo superados que habían estado en ese momento. Con tono sereno, el príncipe encantador señala que acaban de encontrarse con un verdadero monstruo, una anomalía completamente distinta al resto. Aún así, le dice a Mei Ling que no pasa nada si cometió un error. Después de todo, es nueva en la unidad. En cuanto al hombre que mató al invasor de la aldea Kodama, Juancho sospecha que se trata del mismo individuo. Mei Ling cree que la situación es peligrosa, pero su capitán mantiene la cabeza fría. Atacar a alguien del que no tienen absolutamente ninguna información sería una estupidez. Además, Juancho considera que Iker es sorprendentemente tranquilo para alguien tan poderoso. Por ahora, su prioridad es regresar a la capital real, ya que su participación aquí ya no es necesaria. Antes de irse, también deciden informar al gremio sobre la situación de los bandidos, y mientras cabalga, el Guajiro no puede evitar quedarse pensando en ese supuesto dios guardián de la aldea Kodama. Si ese hombre pudiera convertirse en su aliado, muchos de los problemas que enfrenta su país podrían resolverse con facilidad. En otro momento de la historia, nuestro protagonista vuelve a estar en el camino junto a Juliet. Iker comenta que el otro día se toparon con alguien bastante interesante. Incluso se pregunta si todos los caballeros sagrados son tan fuertes como el que conocieron. Juliet, sin embargo, aclara que Juancho es un caso excepcional. Incluso dentro de la Orden de los Caballeros, solo los mejores de los mejores reciben el título de caballero sagrado y se convierten en líderes. Juancho está en la cima de esa élite. Para ilustrarlo, Juliet hace un gesto mostrando lo rápida que fue la activación de su arte espiritual el otro día, un término que nuestro protagonista nunca había escuchado. Aparentemente, en la era actual, tomar prestado el poder de los espíritus se conoce como poder divino, y las técnicas para cultivarlo reciben el nombre de métodos espirituales o artes espirituales. En otras palabras, las nanomáquinas de Kagura e Iker están siendo interpretadas como si fueran espíritus, algo que está completamente fuera de la comprensión de la gente de esta época. Él sabe que todo esto debe parecer una fantasía absurda para los estándares actuales, pero aún así no puede evitar recordar la furia con la que Mei Ling habló sobre los seres inferiores. La curiosidad de Iker se despierta al escuchar ese término. Así descubre que en la era actual existen varias razas distintas. Algunas personas tienen rasgos que recuerdan a insectos o peces, y según las historias de su abuela, hay incluso una raza capaz de vivir completamente en el agua o en regiones muy específicas. Con el paso del tiempo, todo eso cambió porque las criaturas evolucionaron para adaptarse a su entorno. Esa idea deja a Iker profundamente intrigado. Inmediatamente piensa que eso significa que algunos supervivientes de la humanidad debieron haber sido el punto de partida de un nuevo ciclo evolutivo, uno que comenzó 100 millones de años después. Aún así, decide no darle demasiadas vueltas a esa enorme teoría. En su lugar, llega a una conclusión más simple. Las personas que no cambiaron ni se adaptaron al entorno terminaron siendo etiquetadas como la llamada raza inferior. Como no pueden adaptarse, son vistos como débiles y despreciables. Aunque la sociedad los trate como si no fueran nadie, lo cierto es que muchos de ellos terminan siendo vendidos como esclavos. La existencia de la esclavitud en esta era incomoda profundamente a Iker. Juliet, sin embargo, mantiene una opinión firme al respecto. Con entusiasmo asegura que casi no hay diferencia entre ellos y esos llamados seres inferiores. No entiende por qué la gente desprecia a otros solo por ser diferentes. Para ella, cada persona es extraña a su manera. Al escuchar esas palabras, Iker no puede evitar sentirse impresionado por el carácter de aquella pequeña niña. Mientras continúan hablando, la escena vuelve a cambiar. De repente, alguien aparece frente a ellos en medio del camino. Su aspecto es desaliñado y su cuerpo está lleno de golpes. El muchacho se desploma sobre el suelo y suplica ayuda desesperadamente, mientras Juliet corre hacia él de inmediato. Iker observa al chico con atención. Tras examinarlo un momento, nota algo importante. No tiene ninguna característica animal, ni siquiera en las orejas. Eso solo puede significar una cosa: esa persona es humana. La niña está cubierta de moretones desde el cuello hasta los pies. A simple vista queda claro que esas heridas no provienen de un accidente cualquiera. Juliet se apresura a levantarla con cuidado mientras Iker activa sus poderes para ayudar a curarla. Sin embargo, en lugar de agradecer, la chica abandona su actuación al instante. Saca una cuchilla y la coloca contra el cuello de Juliet, amenazando con matarla si él se mueve siquiera un centímetro. En ese momento, la situación resulta muy distinta de lo que nuestro protagonista había imaginado. Ahora está completamente seguro de que todo fue una trampa desde el principio. Mientras analiza
analiza lo ocurrido, también escanea el entorno para detectar cualquier presencia cercana. Entonces, de la nada, un hombre se materializa frente a ellos y felicita a Poir por seguir sus instrucciones al pie de la letra. La habilidad que utiliza se llama camuflaje sigiloso. Funciona gracias a unas nanomáquinas capaces de absorber las imágenes del entorno y proyectarlas sobre el usuario, creando así una especie de capa de invisibilidad. Su única debilidad es que el efecto desaparece en cuanto el usuario se mueve. Aún así, estos tipos lograron utilizarla con bastante eficacia. El capitán comienza a intimidar a Iker llamándolo raza inferior y burlándose de su ropa elegante. También le lanza la misma pregunta de antes, ¿de dónde viene realmente? Pero nuestro chico permanece tan frío como el hielo, mantiene su expresión imperturbable y no responde ni una pregunta. Juliet, preocupada, le grita mientras el capitán amenaza con matar a la chica si Iker se atreve a moverse siquiera un poco. Juliet intenta actuar por su cuenta y activa su habilidad, pero Iker le dice que se detenga de inmediato. No quiere que utilice ese poder contra otras personas, dejando entrever que es algo peligroso. La niña no sabe qué hacer. Mientras tanto, el capitán bandido parece estar disfrutando toda la escena, especialmente cuando descubre que la chica también posee poder divino. Entonces vuelven a dirigirse a Iker preguntándole si él también es capaz de manejar una fuerza semejante, pero nuestro compa decide divertirse un poco y se comporta como si fuera un misterio imposible de descifrar. Irritado por su actitud, uno de los subordinados, un auténtico cabeza de homosexual, lo patea y lo derriba al suelo, recordándole a la raza inferior que debe mantenerse en su lugar. El capitán, molesto, reprende a su subordinado por intentar dañar la mercancía, aunque siendo sinceros, tampoco esperan venderlos a un buen precio, ni siquiera contemplan la posibilidad de que Iker posea poder divino. A sus ojos, en el mejor de los casos, parece simplemente un ser inferior. Mientras tanto, Juliet empieza a darse cuenta de algo inquietante. Estos hombres coinciden perfectamente con la descripción de los bandidos y traficantes de esclavos de los que Juancho les había advertido. El líder de los bandidos activa entonces su propio hechizo para encargarse primero de la chica, mientras Juliet comienza a temer seriamente por su vida. A este ritmo, piensa, terminarán siendo vendidos como esclavos. La escena cambia entonces. De manera casi cómica, Iker despierta a Juliet de su reparador sueño. Ahora está sin camisa, porque aquellos idiotas literalmente le robaron toda la pinta, dejándolo únicamente con la tanga. Juliet parece estar físicamente bien, pero no puede evitar preguntarse dónde demonios están. Todo indica que se trata de algún tipo de instalación de contención donde mantienen a otros esclavos. Iker le explica con tranquilidad que se encuentran en el escondite de los bandidos. Incluso señala a varias personas que fueron capturadas antes que ellos. La mayoría se ven en pésimas condiciones. Muchos pertenecen a las llamadas especies inferiores. El ambiente es oscuro y deprimente. Aún así, Juliet no puede evitar fijarse en otra cosa. Más que la situación, lo que realmente le llama la atención es el hecho de que Iker esté allí, tranquilamente, con el pecho completamente al aire. Iker explica que los bandidos le quitaron toda su ropa porque les parecía extraño, pero Juliet simplemente se queda sorprendida por la seguridad con la que este hombre se muestra sin nada más que su ropa interior. Para Iker, aparentemente, ese aspecto resulta bastante cómodo. Sin embargo, lo que más intriga a Juliet es otra cosa. ¿Por qué no se defendió en ese momento? Con su poder divino podría haberlos eliminado a todos de un solo golpe. Pero antes de que pueda responder, la puerta se abre y envían a la niña de recién con algo de comida. Al verlos despiertos, se las ofrece. Juliet está furiosa, aunque ella parece aceptar con resignación que la odien. En realidad, nunca esperó ser perdonada. La chica pura, Juliet, no puede ocultar su enfado. Pero entonces Iker deja completamente desconcertada a la peliazul al decir algo inesperado. En realidad, cree que es una persona amable. La supuesta traidora se queda sin palabras. Iker entonces explica su razonamiento. Las personas verdaderamente malas ni siquiera se preocupan por si alguien las odia o si merecen perdón, simplemente no les importa. El hecho de que ella piense en esas cosas demuestra que no es como ellos. Después de ese momento, el hombre en ropa interior decide que ya ha jugado suficiente. Se levanta, se acerca a los barrotes de la celda y, agarrándolos con ambas manos, los dobla lentamente y los separa hasta abrir un hueco por el que puede pasar. La peliazul se queda completamente boquiabierta. En realidad, Iker había estado esperando precisamente este momento. Todo ese tiempo aguardó a que ella apareciera para poder hablar en privado. La peliazul no entiende por qué, pero Iker ya ha llegado a una conclusión. Él puede percibir que la están chantajeando. Más exactamente, alguien a quien ella quiere está encerrado en algún lugar de ese escondite y la obligan a trabajar para ellos bajo amenaza. Ella queda aterrada al escuchar la deducción de Iker. Su suposición es absurdamente precisa. Entonces Iker hace algo aún más inesperado. Utiliza su poder para curar las heridas que ella aún tiene y le explica algo sencillo. La única razón por la que cayó en la trampa fue porque sabía que esas heridas eran reales. Los criminales no golpean a sus propios aliados hasta dejarlos al borde de la muerte. Por eso supo desde el principio que estaba siendo obligada a cooperar. Las palabras de Iker hacen que una enorme culpa invada a la chica. Finalmente decide contar la verdad. Su hermanito Nino fue capturado por esos 6 desgraciados. La amenazan constantemente con vender al niño fuera del país si se niega a obedecer. También le aseguran que nunca volverá a verlo. Mientras lo confiesa, rompe a llorar. Entre lágrimas revela que esos mismos hombres también masacraron a sus padres. Ahora su hermano es lo único que le queda en el mundo. Solo escuchar esa historia basta para encender algo dentro de Iker. El ambiente cambia de inmediato. Una rabia intensa comienza a brotar en él. En
ese instante, Juliet finalmente comprende por qué permitió que lo capturaran. Desde el principio, su objetivo era salvar a todas las víctimas atrapadas allí, pero también entiende algo más. Los villanos son obstinados. Si uno solo logra escapar, tarde o temprano volverá a levantar cabeza y causará más problemas. Por eso, Iker no piensa dejar cabos sueltos. En pocas palabras, quiere aplastar a todas esas cucarachas de una sola vez. Y para empezar, lanza un brutal golpe por la espalda contra uno de los bandidos, ese tipo peludo, dejándolo completamente fuera de combate. Con el camino ahora despejado, está listo para hacerles el amor a toda esa escoria. Después de todo, Iker entiende la mente de los villanos mejor que nadie, y esta vez ninguno va a escapar. Y así es como todo empieza a entenderse cuando la historia retrocede 100 millones de años en el pasado, en una época en la que la civilización humana había alcanzado su máximo desarrollo tecnológico. En aquel entonces, el chico estaba completamente destrozado y no tenía absolutamente nada. Al principio, lo único que pensó fue en admirar la justicia del mundo. Sin embargo, esa admiración pronto dio paso a una segunda y más inquietante conclusión. Cualquier mundo que necesitara justicia estaba inevitablemente lleno de personas malvadas, gente que estaría más que dispuesta a cazarlo. Vivir una vida ordinaria es algo digno de elogio, pero debido al entorno en el que creció, el chico jamás llegó a experimentar la paz que tanto anhelaba. Por eso, cada vez que alguien intentaba meterse con él, Iker respondía sin contenerse. Literalmente aplastaba a sus enemigos bajo el peso de sus poderes, rompiendo huesos y destruyéndolos sin piedad a lo largo de los años. Donde quiera que iba, derrotaba a gente malvada, aplastando una y otra vez a quienes perturbaban la paz del mundo. Hasta que, un día, apareció un hombre con una opinión distinta. Ese hombre estaba convencido de que Iker había nacido en el mundo equivocado, y ese pensamiento es justamente lo que nos devuelve al presente. Ahora, nuestro chico avanza con una seguridad aplastante, caminando con la gávera afuera, metafóricamente hablando, hacia los perdedores que tiene delante. A su alrededor ya se acumulan montones de cuerpos. El bro simplemente quiere aumentar su contador de bajas. Sin molestarse en responder preguntas, agarra a uno de los suyos y lo lanza contra los secuaces que tiene enfrente. En el instante en que uno de ellos atrapa al pobre sujeto, Iker aparece como un relámpago y lanza una patada devastadora que masacra al otro. Su amigo queda completamente horrorizado cuando Iker envía al tipo volando contra la pared, dejando un cráter enorme. En ese momento, el prota parece más un maldito monstruo que un humano, uno que claramente no sabe cómo detenerse. Aterrorizado, el hombre intenta escapar, pero es inútil. Lo único que llegan a escuchar los prisioneros del nivel inferior son sus gritos agonizantes. La peliazul percibe claramente que ese grito proviene de los demás, y empieza a preguntarse quién demonios es realmente Iker. Juliet, en cambio, lo explica con total tranquilidad. Ese tipo es prácticamente un dios caminando entre mortales, así que no tienen nada de qué preocuparse. Iker se encargará de todo por su cuenta, y lo único que deben hacer ahora es seguir sus instrucciones para escapar. Aún así, a la chica le resulta aterrador pensar que están a punto de ser rescatados. Después de todo, el líder de los bandidos no es precisamente alguien fácil de derrotar. Posee un talento extraordinario para la poderosa magia divina, y en una pelea de fuerza bruta resulta difícil imaginar que alguien pudiera derribarlo. Pero mientras Puar, o sea, la chica peliazul, sigue atrapada en esos pensamientos inútiles, nuestro muchacho ya tiene al sujeto temblando de rodillas frente a él. Desesperado, el jefe le suplica a Iker que se detenga. Empieza a ofrecerle montones de dinero, y como si eso no fuera suficiente, añade esclavos a la oferta. De hecho, el propio hermano de Puar, llamado Nino, está encerrado en esa misma habitación. La mera sugerencia de ofrecer esclavos hace que Iker sienta asco. Como respuesta, mata a otro hombre justo delante del jefe. El líder de los bandidos no puede entender qué demonios está pasando. Ni siquiera sus artes espirituales parecen activarse contra el poder de este hombre. Pero hay un misterio aún mayor. ¿Cómo obtuvo Iker una fuerza así? Con un tono casi burlón, Iker llama a ese tipo un villano de pacotilla, porque los verdaderos villanos al menos tienen el valor de huir cuando saben que han sido superados. Pero el líder de los bandidos y sus secuaces son otra cosa. Un grupo de idiotas arrogantes que menosprecian a los demás mientras se engañan creyendo que todavía pueden ganar. Y cuando finalmente comprenden que la derrota es inevitable, empiezan a suplicar. La paliza verbal de Iker resulta sorprendentemente satisfactoria. Siguiendo su consejo, el líder de los bandidos finalmente mueve los pies y empieza a correr. Se dirige directamente al ascensor y tira de una palanca, liberando su arma secreta, un monstruo que mantenían encerrado en una jaula. Iker se sorprende al descubrir que se trata de un corruptor bajo su control, una bestia poderosa que había sido adquirida para cierto noble. Lo curioso y algo irritante es preguntarse cómo demonios este Arnold Schwarzenegger morado nunca logró escapar de su jaula antes. El líder de los bandidos está encantado de darle a Iker un verdadero desafío, prometiendo convertir todo en caos mientras la criatura ruge como princesa. El primer ataque llega de inmediato. El monstruo corrupto lanza un golpe gigantesco con la intención de aplastar a Iker contra el suelo, pero el ataque es bloqueado y en el proceso queda a la vista ese enorme trasero musculoso. El líder de los bandidos se queda completamente sin palabras ante el poder del trasero de Iker, bueno, más bien ante el poder de sus músculos. Mientras tanto, Iker explica con total calma que literalmente nació con un cuerpo sobrehumano, poseyendo fibras musculares
varios órdenes de magnitud superiores a las de una persona promedio. Ahora es su turno. Con una simple patada lanza a la criatura hacia atrás y promete liberar aún más de su verdadera fuerza. Acto seguido, el bro dispara una onda de energía al estilo Kamehameha, como si fuera Goku, y despedaza al monstruo de un solo ataque. Después de todo ese parloteo, el líder de los bandidos vuelve exactamente al mismo lugar donde empezó, de rodillas. Admito que eso sonó raro. Iker lo observa en silencio, preguntándose qué hará ahora esa patética escoria. Sin ninguna opción restante, el tipo intenta escapar una vez más, suplicando desesperadamente que le perdonen la vida. Pero mi glorioso rey de cabello blanco, pecho de escaparate y espalda peluda responde con un gancho directo al rostro. Sigue creyendo que el café con hielo es Coca-Cola, le dice, eliminando cualquier posibilidad de misericordia. Con el problema ya solucionado, Iker recupera su atuendo para reforzar su aura, y antes de nada se disculpa con los niños por haberlos hecho esperar. Luego pasa a lo realmente importante. Quiere revisar los documentos para reunir pruebas directas de los crímenes de esos bandidos. Abre uno de los cajones y encuentra un curioso montón de notas. A simple vista cualquiera pensaría que el tipo que las guardaba había ganado la lotería, pero la realidad es muy distinta. Nuestro protagonista no tiene la menor idea de qué demonios está leyendo. El idioma le resulta completamente desconocido, y está tan concentrado intentando descifrarlo que ni siquiera se le ocurre usar a Juliet para pedirle ayuda. Aún así, Iker no logra entender por qué esos bandidos estaban utilizando a los corruptos. Para aclarar sus sospechas, decide inspeccionar los restos destrozados del monstruo que derrotó. Gracias a eso consigue acceder a las cámaras de las nanomáquinas que flotan por toda la habitación. Su intención es revisar al menos los registros de la última semana, y en medio de las grabaciones encuentra algo que le llama especialmente la atención. Al parecer, un noble había acudido a ese lugar llevando consigo al monstruo. Cuando le preguntaron por sus intenciones con la criatura, se negó a dar cualquier explicación. En lugar de eso, soltó una pequeña pero inquietante pista. Insinuó que la caída del país estaba cerca. Iker guarda ese detalle en su mente para analizarlo más adelante. Mientras tanto, la escena cambia hacia los niños que lograron escapar del lugar de contención. Poir, la peliazul, finalmente se reúne con su hermanito. Los dos se abrazan con fuerza durante un largo momento, aliviados al comprobar que ninguno sufrió heridas graves. Después de eso, ella se gira hacia Iker y prácticamente lo mira como si fuera un dios, agradeciéndole de todo corazón por haberlo salvado. Pero nuestro Iker, incómodo con ese tipo de reverencia, rechaza enseguida ese título diciendo: no soy un dios, muchas gracias. Aún así, algo más despierta su curiosidad. En ese momento, varias personas con uniformes rojos están arrestando a los bandidos. Al parecer, se trata de miembros del personal del gremio. De hecho, el hombre de cabello y barba majestuosos que se encuentra cerca de ellos no es otro que el maestro del gremio de la ciudad. Ese mismo hombre fija su atención en Iker y se acerca para preguntarle directamente si tuvo algo que ver con todo el incidente. Nuestro chico confirma su participación, lo que lleva al hombre a presentarse formalmente como Padrak, el maestro del gremio, y a agradecerle por sus esfuerzos. Mientras lo observa con detenimiento, Padrak no puede evitar quedarse sorprendido. Le cuesta creer que alguien haya podido derrotar a un grupo tan grande de enemigos sin recibir ni un solo golpe. Aunque Iker tenga la apariencia de una especie inferior, el maestro del gremio percibe claramente que este tipo no es alguien con quien se deba jugar. Después de eso, Padrak explica que el incidente ha provocado enormes daños y que las solicitudes para exterminar bandidos están en su punto más alto. Esto despierta la curiosidad de Iker, ya que él pensaba que cualquier señor feudal se encargaría de priorizar la captura de criminales. El maestro del gremio se ríe ante esa idea. Explica que ni siquiera el señor de la ciudad posee tal nivel de autoridad. En realidad, combatir el crimen es responsabilidad de los miembros del gremio, quienes han jurado lealtad directamente al rey. Incluso si el propio gobernante de la tierra, Lord Champion, cometiera un delito, el gremio tendría que informar del caso al monarca, aunque algo así suene bastante improbable. Padrak habla con total seguridad, mientras que Iker, en silencio, compara la situación con el mundo de hace 100 millones de años. En su mente, la conclusión es simple. El señor feudal funciona como una especie de alcalde, mientras que el gremio actúa básicamente como la policía. Incluso así, Iker no puede evitar desconfiar de Lord Champion. Por eso decide entregar todos los documentos que recuperó del escondite de los bandidos y pregunta si podrían resultar útiles para el gremio. El maestro del gremio toma uno de los papeles y comienza a leerlo. Poco después se da cuenta de algo impactante. Se trata de una lista completa de las personas que comerciaban con los bandidos. Gracias a ese registro, ahora podrían arrestar fácilmente a todos los implicados. Intrigado, Iker pregunta entonces si el nombre del señor de la ciudad aparece también en la lista, pero la respuesta resulta inesperada. El nombre de Lord Champion no figura por ninguna parte, lo que sugiere que, si realmente está involucrado, ha sabido ocultar su rastro con bastante astucia. Por ahora, Iker no puede hacer mucho más respecto a ese asunto. Ya ayudó a liberar a los esclavos, así que lo siguiente que quiere saber es qué ocurrirá con ellos. El maestro del gremio le explica que se encargarán de devolver a cada uno a su hogar, siempre y cuando exista una denuncia de desaparición registrada, pero aquellos que no tengan familiares ni reportes, lamentablemente no tienen ningún lugar al que regresar. El sistema es una auténtica basura, porque ni siquiera contempla casos como el de Poir y su hermanito Nino, que perdieron a sus padres. Por eso Iker pregunta si existe algún refugio donde puedan alojarlos. La respuesta lo sorprende
aún más. En esta época ni siquiera hay un refugio en la ciudad. Padrak solo podría intentar conseguirles algún trabajo, pero ambos están clasificados como inferiores, así que incluso eso resultaría complicado. Los niños bajan la cabeza abatidos. Iker, por su parte, siente una amarga decepción al ver que, incluso en este mundo, las cosas funcionan igual de mal. No quiere abandonarlos aunque no haya trabajo ni un lugar para ellos. Entonces, de repente, se le ocurre una idea. Iker les pregunta directamente si estarían dispuestos a trabajar en algún sitio si se les presentara la oportunidad. Poir asiente con determinación y dice que quiere intentarlo. Esa respuesta le trae a Iker un recuerdo, el caballero dorado Juancho, quien en una ocasión se ofreció a ayudar si alguna vez lo necesitaban. La escena cambia entonces hacia la capital, llamada Capital Real Curumaní, donde se encuentra precisamente Juancho. El caballero sagrado acaba de regresar cuando, de repente, siente un escalofrío que aparece de la nada. Al llegar a su mansión, ordena a su equipo que descanse por el resto del día. Después se dirige a sus aposentos, donde es recibido por un séquito de doncellas y mayordomos que lo saludan con orgullo y solemnidad. Lo primero que hace es preguntar si hay novedades. Sin embargo, por las reacciones de sus sirvientes, el caballero sagrado se da cuenta enseguida de que algo no anda bien. El mayordomo se disculpa por tener que informarle justo cuando acaba de regresar. Mientras tanto, desde lo alto de la estancia, su hermana observa toda la escena con una mirada fría y fulminante. Juancho recibe finalmente el informe y el dolor de cabeza llega al instante. La situación es mucho peor de lo que esperaba. Al parecer, un invasor ha aparecido dentro de la capital y ha comenzado a causar estragos. Cómo logró entrar no es lo que más le preocupa. El verdadero problema es descubrir quién ayudó a guiar a esa bestia hasta el interior de la ciudad. Su mejor sospecha apunta hacia alguien de la Academia Harnisk, un lugar lleno de individuos sospechosos que conspiran constantemente contra él. Sea como sea, Juancho está desesperado por reunir camaradas capaces de ayudarle a controlar la situación en la capital. Y, curiosamente, justo en ese mismo momento, Iker y su grupo retoman su viaje, con destino directo hacia allí. Los 3 días de la misión de exterminio pasan en un abrir y cerrar de ojos. Durante el viaje, Poir no puede evitar preguntarse si en la Curumaní realmente habrá trabajo para seres inferiores como ellos. Iker, fiel a su carácter amable, la tranquiliza enseguida. Saber leer y escribir ya es una ventaja enorme. Con esa idea, intenta darle confianza a la chica y animarla a creer un poco más en sí misma. En ese momento, Juliet señala hacia el horizonte y anuncia que la capital está cerca. Al alzar la vista, el chico se queda completamente boquiabierto al contemplar la majestuosa capital real que se alza frente a ellos. Para cuando cae la noche, el grupo finalmente cruza las puertas de la ciudad. El interior está lleno de vida, gente caminando por todas partes, comerciantes ofreciendo mercancía y un ruido constante que llena las calles. Juliet explica que la ciudad depende en gran parte de las importaciones, lo que significa que allí se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de producto. Incluso menciona la ropa Kodama de la que habían hablado una vez. Iker observa todo con curiosidad y también nota la gran cantidad de mutantes insectoides entre la multitud. La diversidad de razas es enorme, lo que demuestra cómo cada especie se ha desarrollado de manera distinta. Las calles están impecables y la seguridad parece de primera. A simple vista, Curumaní funciona de manera impecable. Sin embargo, incluso con todas esas ventajas, todavía existen rincones que resultan desagradables. Iker no tarda en darse cuenta de ello y reflexiona que cada era, sin importar lo avanzada que parezca, siempre trae consigo su propio paquete de problemas. Un poco después, Iker le pregunta a Juliet sobre el examen de ingreso a la academia. La respuesta llega rápido: será la próxima semana. Eso significa que tendrán que esperar varios días antes de intentarlo. Sin embargo, alguien escucha su conversación por casualidad. Una chica rubia, intrigada, se pregunta si ese grupo realmente está interesado en entrar a la Academia Harnisk, sobre todo considerando que todos parecen pertenecer a especies inferiores. La escena cambia entonces al interior de un hotel. Nada más entrar en la habitación, Juliet y Nino se lanzan sobre las camas blandas y cómodas sin pensarlo 2 veces. Después de tanto viaje, por fin pueden dormir en un lugar decente. El objetivo inicial de Iker, llegar a la capital, finalmente se ha cumplido. Sin embargo, ahora surge una nueva pregunta en su mente: ¿qué debería hacer a partir de aquí? Aunque esta sea una nueva era, el problema básico sigue siendo el mismo: necesita dinero para sobrevivir. Es cierto que obtuvo una buena cantidad tras el exterminio de los bandidos, pero sabe perfectamente que ese dinero no durará para siempre, especialmente teniendo que mantener a 4 personas. A esto se suma otro problema inmediato: encontrar trabajo para los chicos. Una posible solución sería reunirse con Juancho. El problema es que en este momento no tienen idea de dónde está ni qué contactos podrían llevarlos hasta él. Mientras piensa en ello, Iker comienza a ordenar sus prioridades. Entre todas las opciones, decide que lo más importante es investigar a los corruptores. En esta era hay personas intentando explotar a esos monstruos para sus propios fines, algo extremadamente peligroso. Los corruptores son criaturas demasiado peligrosas como para dejarlas sin control. Esta vez, Iker está decidido a no permitir que los vivos vuelvan a enfrentarse a la aniquilación total. Más tarde, le pregunta casualmente a Juliet qué hace la gente de este país cuando necesita investigar algo. La respuesta es bastante simple: leer libros sobre el tema o consultar a alguien experto. El problema es que los libros son caros. De hecho, incluso en el pueblo tenían que compartirlos entre varios solo para poder pagarlos. Aún así, la capital tiene algo especial:
Nacional, una biblioteca enorme y prestigiosa que facilita mucho cualquier investigación. La idea le parece perfecta a Iker. Si logra acceder a esa biblioteca, podría encontrar pistas sobre el laboratorio que su compadre Kagura dejó atrás. Sin embargo, cuando se presenta en el mostrador de recepción, la respuesta no es la que esperaba. La encargada le niega el acceso sin rodeos. Los libros se consideran propiedad nacional sagrada, por lo que la entrada no está permitida para cualquiera. Solo los estudiantes de academias reconocidas o los nobles tienen permitido usar ese lugar. Esto complica nuevamente la situación para Iker. Como si fuera poco, Juliet le recuerda algo de manera bastante cómica. En su estado actual, Iker ni siquiera sabe leer. Aunque está esforzándose por aprender las letras, todavía necesitará tiempo para dominar completamente el idioma. Nuestro protagonista solo puede rascarse la cabeza, como si estuviera preparándose para un examen imposible. Sin que ellos lo noten, dos hombres con capa los observan desde cierta distancia. Están vigilándolos como parte de una misión. Poco después deciden acercarse, aparentemente con la intención de iniciar una simple conversación. Pero esa conversación empieza de la forma más violenta posible, con un puñetazo directo hacia Iker. Por puro reflejo, Iker atrapa el puño en el aire al instante. Luego sonríe con ironía y se burla del tipo por tener unos modales tan educados para presentarse. Al parecer, la gran seguridad de la ciudad no es tan impresionante si alguien puede atacar así en plena calle. Sin embargo, el agresor no parece dispuesto a detenerse. Iker desvía su puño hacia arriba, redirigiendo también una potente ráfaga mágica que venía incluida en el ataque. El luchador lo elogia por tener instintos agudos. Mientras tanto, Puar observa completamente confundida, incapaz de entender cómo esos tipos están usando poder divino abiertamente en medio de una zona civil. Iker quiere saber qué demonios les pasa a esos perdedores, pero no tarda en darse cuenta de la verdad. Alguien ha puesto precio a su cabeza. Curiosamente, esa noticia solo parece jugar a su favor. Los matones amenazan al grupo y les dicen que abandonen la capital si no quieren problemas. Sin embargo, Iker ni siquiera se inmuta. Al contrario, invita al tipo a que intente atacarlo otra vez. El agresor lanza el golpe y Iker vuelve a atraparlo, pero esta vez no se limita a detenerlo. Lo estrella brutalmente contra el duro suelo. Después de darle a uno de ellos una buena dosis de realidad, gira la mirada hacia el segundo atacante, que ya está lanzando otra ráfaga mágica directamente contra él. Iker ni siquiera intenta esquivarla. En lugar de eso, bloquea el ataque de frente. El impacto levanta una nube de humo y el atacante cree por un momento que ha logrado herirlo gravemente. Pero entonces, desde el humo emerge una mano que lo agarra al instante y lo levanta del suelo como si no pesara absolutamente nada. Con un tono serio y frío, Iker se burla de ellos por ser absurdamente débiles si de verdad pensaban desafiarlo. Mientras tanto, el hombre atrapado no puede dejar de preguntarse cómo demonios una especie de bajo nivel puede tener tanta fuerza. Justo en ese momento, una orden de caballeros aparece y detiene la pelea. Al frente está Mei Ling, claramente irritada por tener que interrumpir su día libre por culpa de este problema. Lo curioso es que ni siquiera parece interesada en los asaltantes. Lo único que quiere es arrestar de una vez por todas a Juliet y a Iker. Sorprendentemente, esto termina beneficiando al protagonista. Iker aprovecha la situación para montar una escena lo suficientemente llamativa como para atraer la atención de alguien relacionado con Juancho, aunque en ese preciso momento Mei Ling le esté gritando directamente en la cara. Tras detener una pelea callejera, Mei Ling repara en Iker. La emoción aparece de inmediato en su rostro, convencida de que por fin ha atrapado al problemático Iker, un supuesto miembro de una especie inferior que otra vez está causando disturbios en la ciudad. Justo cuando está a punto de empezar a sermonearlo, una espectadora semihumana que estaba cerca se adelanta y confiesa que vio todo lo ocurrido. Según explica, Iker no fue quien inició la pelea. En realidad, fue él quien recibió el primer ataque y simplemente se defendió durante todo el enfrentamiento. Mei Ling observa entonces a los atacantes con más atención y enseguida reconoce sus caras. Son los típicos alborotadores de cursos inferiores de la Academia Harnisk. En silencio, espera que la hermana menor del Santo Capitán no esté involucrada otra vez en un problema como ese. Mientras la situación se calma, Iker le pregunta a Mei Ling si se encuentra patrullando. Incluso la cuestiona un poco, recordándole que ese tipo de tareas normalmente las realizan los miembros del gremio por toda la ciudad. Mei Ling le responde con tranquilidad que simplemente estaba cumpliendo su responsabilidad nocturna de mantener el orden mientras se dirigía a visitar una cafetería cercana. Después de ver con sus propios ojos cómo Iker derrotó con facilidad a varios estudiantes fuertes de la academia, algo empieza a cambiar en la mente de Mei Ling. Tal vez las sospechas que su capitán tenía sobre ese supuesto humano inferior no eran tan descabelladas. Aún así, intenta cerrar el asunto rápidamente y le pide a Iker que trate de no meterse en problemas otra vez. Pero Iker no piensa dejarla ir tan fácilmente y aprovecha la oportunidad para pedirle que lo escolte. Quiere ver al capitán Juancho de la Espriella. Poco tiempo después, el antiguo humano consigue finalmente una audiencia con Juancho, capitán de la séptima división. Sin rodeos, Iker va directo al punto y le pide que los contrate, recordándole que fue el propio Juancho quien anteriormente había ofrecido su ayuda. Cuando el capitán pregunta por los niños que llegaron con él, Iker explica que en el camino terminó enfrentándose a los bandidos que Juancho estaba buscando. Logró capturarlos y después los entregó al gremio. La noticia deja a Juancho bastante inquieto, pues le cuesta creer que alguien que parece pertenecer a una especie inferior haya podido lograr algo así en tan poco tiempo. A continuación, Iker añade que trajo consigo a Nino y a su hermana mayor, Puar, porque no tenían a nadie más en quien confiar. Además, al ser considerados de una especie inferior, sabe que la mayoría de las personas los trata
estaría mal. Por esa razón le pregunta al capitán si podría conseguirles algún tipo de trabajo. Juancho le recuerda con calma que no tiene ninguna obligación hacia ellos, pero Iker responde que está dispuesto a asumir la responsabilidad por los niños, ya que fue él quien los salvó. El razonamiento despierta el interés del capitán mientras los niños miran a su salvador con expresiones llenas de esperanza. En ese momento, el guajiro tiene una idea. Con tranquilidad le plantea una condición a Iker: permitirá que los niños se queden en su casa y trabajen allí, pero solo si Iker acepta trabajar como profesor en la academia. Iker acepta la condición sin pensarlo demasiado. Poco después, los niños cambian su ropa por uniformes de servicio. Puar agradece sinceramente al capitán, mientras él ordena a sus otras sirvientas que los eduquen correctamente y se aseguren de que no haya ningún tipo de discriminación hacia ellos. Mientras Iker se aleja junto al guajiro, no tarda en preguntar cuál es exactamente la trampa de trabajar como instructor. Juancho responde que, aunque no tiene claro de dónde proviene Iker, sus instintos le dicen que es una persona digna de confianza. Entonces revela el verdadero motivo: quiere que Iker se infiltre en la Academia Harnisk. Al escuchar eso, Iker se pone serio y exige una explicación adecuada. Juancho comienza entonces a describir la situación actual en la capital. Varias facciones están atrapadas en una silenciosa guerra fría por el control del trono, ya que el rey está gravemente enfermo y podría morir en cualquier momento. Además del típico conflicto de sucesión, también existen individuos que ni siquiera tienen derecho legítimo al trono y aún así desean apoderarse del poder. Según Juancho, estas personas son extremadamente peligrosas y, peor aún, están utilizando a los corruptores, a quienes la gente de esta era llama invasores, como armas para impulsar sus planes. Al escuchar esa información, Iker recuerda a Lord Shapian y comienza a darse cuenta de que podría haber figuras todavía más problemáticas que él. Juancho continúa explicando que quiere desenmascarar a esas personas y descubrir dónde se encuentra su base secreta. El lugar que más sospecha en este momento es precisamente la Academia Harnisk. En ese instante, el capitán llama a la puerta y presenta a Iker a su hermana menor, Milia de la Espriella. Le explica que ella estudia en la academia y que será quien lo guíe hasta allí. Sin embargo, Milia no tarda en mostrar su carácter. Con una lengua afilada lo llama una vil especie inferior, exactamente igual que Meilin había hecho antes. Juancho intenta detenerla rápidamente y le recuerda que hablar así es de mala educación. Aún así, Milia insiste en que no aprueba que una tarea tan importante se le asigne a alguien que ella considera inferior. Iker señala su grosera actitud sin rodeos, lo que deja al capitán completamente avergonzado y obligado a disculparse por el comportamiento de su hermana. Meilin se acerca entonces a Iker y le susurra en voz baja que Milia es en realidad muy capaz, pero que siente un profundo desprecio por las especies inferiores. Milia continúa lanzando insultos y afirma que no ve en Iker a alguien cualificado para asumir el papel de instructor. En ese momento, Juliet empeora la situación al revelar casualmente que su tutor ni siquiera sabe leer. Sin embargo, enseguida añade que Iker es increíblemente fuerte y mucho más capaz de lo que parece. Las palabras de Juliet provocan que Meilin recuerde algo importante. De repente se da cuenta de que Milia fue la misma persona que antes les pidió a los estudiantes de la academia que atacaran a Juancho. El capitán vuelve a disculparse repetidamente y promete que disciplinará a su hermana como corresponde. Para aliviar la tensión del momento, Iker decide cambiar de tema y le pregunta directamente a Juancho qué se espera que enseñe exactamente en la academia. Juancho responde que, por lo que ha observado, Iker parece bastante hábil con las artes espirituales, razón por la cual cree que sería la persona ideal para enseñar los fundamentos básicos. Luego enumera las 4 artes espirituales principales: ignición, descarga, congelamiento y curación. Según explica, ser capaz de utilizar al menos 2 de ellas ya debería considerarse suficiente para la mayoría de las personas. Al escuchar esto, Iker se queda pensativo. Si en esta era los conceptos básicos se limitan a solo 4 artes espirituales, entonces el líder de los bandidos contra el que luchó antes era en realidad bastante talentoso. La habilidad que utilizó ya se consideraría en este lugar un arte espiritual especial. Iker sonríe en silencio, pensando que tal vez él mismo podría cambiar la forma en que la gente de esta era entiende esos poderes. Una semana después, la historia avanza hasta el día en que Juliet finalmente debe presentar su examen de ingreso en la academia. Ese mismo día, Juancho llega acompañado de Iker, pues quiere que él asuma las responsabilidades de instructor durante ese año. Existe una tradición dentro de la Orden de Caballeros. Cada año, una división diferente debe encargarse de ese puesto, y esta vez es el turno de la 7ª división. Mientras caminan por los pasillos de la academia, Iker avanza en silencio detrás de ellos, observándolo todo con calma. Durante el trayecto, alguien no deja de fijarse en él. El hombre corpulento conocido como Rodolfo mantiene la mirada clavada en Iker todo el tiempo, analizándolo con evidente curiosidad. Finalmente llegan a la oficina de la directora. Juancho entra primero y la saluda con respeto. Ella responde con una sonrisa al ver a su antiguo alumno convertido en un caballero exitoso dentro de la orden. Sin embargo, la conversación cambia de tono rápidamente. La directora menciona las tensiones políticas que actualmente dividen al país y casi de inmediato dirige su atención hacia Iker. Con una expresión crítica, afirma que la academia no debería
debería tomarse tan a la ligera como para permitir que una especie inferior ocupe un puesto tan importante. Juancho no duda en responder y defiende a Iker con firmeza, asegurando que es más capaz que cualquier otra persona de su división. En ese momento interviene Lord Gonzalo, una figura delgada y astuta que recuerda a una rata. Al notar que la directora parece considerar la propuesta, se opone de inmediato. Sin ningún tipo de filtro, comienza a insultar al antiguo humano y afirma con insistencia que alguien de una especie inferior jamás debería ocupar una posición tan importante dentro de la academia. La directora escucha sus palabras y luego se vuelve hacia Lord Rodolfo para conocer su opinión. El hombre gordo asiente con calma, mostrando cierta preocupación. No se muestra agresivo, pero plantea un problema práctico. Permitir algo así podría provocar una reacción negativa entre los estudiantes y también entre los otros instructores. Tras escucharlo, la directora admite que comparte la misma inquietud y termina uniéndose a la protesta. Iker, que hasta ese momento ha permanecido en silencio, se da cuenta de que todos están hablando de él sin incluirlo en la conversación. Entonces da un paso al frente. Primero inclina la cabeza y los saluda respetuosamente, presentándose con calma y buenos modales. A pesar de las burlas, mantiene la compostura. Luego hace una pregunta directa. Quiere saber si lo están juzgando porque parece pertenecer a una especie inferior o porque realmente creen que no tiene el poder necesario para el puesto. La directora sonríe ligeramente antes de responder. Explica que lo único que les preocupa es saber si realmente posee la habilidad necesaria. Después le plantea un desafío claro, si puede demostrarlo. Juancho interviene enseguida y sugiere que sea la propia directora quien lo ponga a prueba. Ella acepta la idea y poco después se organiza un combate de evaluación en el campo de entrenamiento de artes espirituales de la Academia Harnisk. El primero en ofrecerse como oponente es Lord Gonzalo. El noble delgado se adelanta riendo con arrogancia. Según él, al menos Iker no se avergonzará demasiado, ya que hoy hay muy pocos estudiantes presentes. La directora entonces establece las reglas del combate. Solo podrán utilizar artes espirituales, ya que eso es exactamente lo que se espera que el nuevo instructor enseñe en la academia. Mientras tanto, algunos estudiantes se reúnen alrededor del campo para observar el enfrentamiento. Entre ellos se encuentra Emilia, que observa con emoción. Para ella es la primera vez que verá a la delgada rata participar personalmente en una batalla. Iker, por su parte, ya entiende cómo terminará todo. Aún así, deja escapar un suave suspiro y decide permitir que todos vean su poder por sí mismos. Juancho comienza a sentirse algo nervioso. Es la primera vez que verá a la persona que recomendó luchar frente a tanta gente y teme que Iker termine avergonzándolo. Lord Gonzalo, en cambio, está completamente emocionado. Parece ansioso por terminar el combate rápidamente para demostrar que el capitán estaba equivocado al confiar en ese humano. Sin perder tiempo, Gonzalo anuncia que hará el primer movimiento. Inmediatamente lanza una enorme bola de fuego, convencido de que ese ataque bastará para derrotar a Iker de un solo golpe. Pero Iker esquiva el ataque con absoluta calma. El proyectil pasa de largo sin tocarlo. Aún así, la delgada rata sigue confiando en su victoria. Entonces decide utilizar su técnica más famosa, llamada lanzas de relámpago. Descargas eléctricas se disparan una tras otra, intentando atravesar a su oponente. Sin embargo, Iker continúa esquivando cada ataque con movimientos tranquilos y precisos. Poco a poco, la frustración empieza a aparecer en el rostro de Lord Gonzalo. Mientras el noble cree que Iker solo puede seguir huyendo, el propio Iker suspira en silencio. En su mente piensa que un poder como este nunca debió utilizarse contra otras personas, pero la situación no le deja otra opción. Finalmente decide mostrar una pequeña parte de su verdadera habilidad. Entonces revela deliberadamente un arte espiritual único. En un instante, Iker manipula la gravedad alrededor de su oponente. Una presión invisible cae sobre Lord Gonzalo, obligándolo a estrellarse contra el suelo. Su cuerpo queda completamente inmovilizado, incapaz de moverse. La diferencia de poder se vuelve evidente para todos. Desde el principio, la rata delgada nunca tuvo la menor oportunidad. Toda su arrogancia desaparece en un solo momento. La directora y Lord Rodolfo se quedan completamente impactados por lo que acaban de presenciar. Incluso Juancho y su hermana Emilia abren los ojos con incredulidad después de ver una demostración de poder tan limpia y desconocida para ellos. Cuando finalmente logran reaccionar, preguntan qué fue exactamente lo que ocurrió, y que responde con total calma que simplemente manipuló la gravedad alrededor de Lord Gonzalo. Al escuchar a todos decir que nunca habían visto algo así, Iker esboza una leve sonrisa en silencio, pues sabe que solo metió la puntita. En ese momento se da cuenta de algo muy claro: tanto los estudiantes como los instructores de la academia aún tienen muchísimo que aprender. Los dientes del Lord Gonzalo rechinan de pura frustración mientras permanece tirado en el suelo, completamente derrotado y con un aspecto miserable. Por pura compasión hacia el anciano arrugado, el protagonista finalmente retira la presión de gravedad que lo mantenía inmovilizado. Libre al fin, Gonzalo pierde el control al instante y grita furioso que una técnica espiritual como esa ni siquiera debería existir. En su mente no hay otra explicación. Ese inferior debe estar usando algún tipo de truco ilegal. Mientras tanto, el muchacho permanece de pie, en silencio, soportando el aluvión de insultos como todo un campeón, mientras el viejo le grita en la cara. La directora observa
observa todo el intercambio con calma y tras unos segundos toma una decisión. A su alrededor los estudiantes también miran con asombro. Milia, en particular, no logra comprender cómo ese chico puede manejar semejante poder divino. Normalmente los inferiores apenas poseen una chispa de él. Su curiosidad se dispara de inmediato y decide que tarde o temprano descubrirá quién es realmente Iker. La escena cambia entonces. Una semana después tiene lugar la ceremonia de bienvenida. Frente a todos los estudiantes reunidos, la directora anuncia que la Academia Harnisk fue fundada con un objetivo claro: entrenar guerreros capaces de eliminar las amenazas invasoras. Cualquiera que sea demasiado débil para seguir el ritmo no tiene lugar dentro de sus muros. Sin embargo, quienes logren superarlo todo tendrán prácticamente garantizado un futuro lleno de estatus, poder e influencia. Desde las gradas superiores, algunos semihumanos cerca de Milia observan el lugar con sorpresa. La cantidad de recién llegados es enorme y lo más llamativo es que muchos de ellos ni siquiera provienen de familias nobles. En ese momento, un semihumano león llamado Tobías se acerca a Milia y la saluda con naturalidad. Entre bromas, comenta que es inesperado verla asistir personalmente a la ceremonia de bienvenida. Mientras conversan tranquilamente, su mirada se posa de pronto en la mesa del profesorado y casi se atraganta. Allí, sentado entre los docentes, hay un inferior. Tobías pierde por completo la compostura cuando Milia le revela la verdad. Ese inferior es, en realidad, su nuevo profesor. Divertida, ella le pide su primera impresión honesta, basándose únicamente en su apariencia. Tobías no se guarda nada y lo describe sin rodeos como un don nadie promedio, sin esposa y sin vida. Milia simplemente asiente y admite que, para ser sincera, esa también había sido su primera impresión. Mientras tanto, varias miradas se clavan sobre Iker. Él lo nota enseguida y comprende algo importante: no puede empezar a investigar la academia de forma demasiado abierta desde el primer día. Primero necesita cambiar la imagen que todos tienen de él. Si sigue siendo visto como un inferior inútil, cada movimiento que haga levantará sospechas. Lo mejor será transformarse en algo más neutral, algo aparentemente inofensivo, porque ahora mismo siente como si llevara un enorme objetivo pintado en la espalda. Después de que la ceremonia llega a su fin, finalmente llega la hora de su primera clase. En otro lugar de la academia, Lord Gonzalo reúne a los estudiantes de último año y anuncia que las clases regulares han vuelto oficialmente. Sin rodeos, les advierte que no se queden atrás de los nuevos y prometedores talentos que han ingresado este año, pero enseguida su expresión se vuelve amarga y exige saber, muy enfadado, por qué la mayor parte de la clase está ausente. En el fondo, el anciano sonríe para sí mismo. Sabe perfectamente la respuesta. Muchos de esos estudiantes preferirían morir antes que asistir a una clase impartida por un inferior. Y, por supuesto, él mismo se encargó de difundir el rumor de que la lección de hoy estaría a cargo de Iker. Sin embargo, para sorpresa de todos, el nuevo profesor no parece molesto en lo más mínimo. Iker se coloca con confianza frente al podio y se presenta tranquilamente como el nuevo instructor de técnicas espirituales. Tobías no tarda en alzar la voz y, sin la menor cortesía, le pregunta directamente si de verdad tiene lo necesario para enseñar a la clase más elitista de toda la academia. El muchacho responde con una sonrisa serena y dice que lo descubrirán muy pronto. Incluso añade que Tobías es completamente libre de marcharse si cree que la clase está por debajo de su nivel. Dicho eso, establece una regla desde el primer momento. Les dice a todos sus estudiantes que jamás deben usar el poder divino contra humanos bajo ninguna circunstancia. Al ver las caras de confusión, decide explicar el motivo. Según él, el poder divino fue diseñado originalmente para suprimir las habilidades de regeneración de los corruptores. Sin embargo, los humanos se recuperan normalmente tras ser heridos. Eso solo significa una cosa: el verdadero propósito de ese poder siempre fue eliminar a los invasores. Apenas termina de hablar, un bocón sentado en la parte trasera comienza a burlarse. Lo llama hablando y afirma que seguramente habla así porque carece de poder divino. El mocoso insiste en que tiene todo el derecho de usar su fuerza como le dé la maldita gana. Un poco irritado, el profesor Iker decide responder de una forma muy simple. Lo invita a comprobar por sí mismo si realmente es tan débil como cree. Allí mismo, en medio del aula, le dice al estudiante que lo ataque con su movimiento más fuerte. El chico sonríe con arrogancia y declara que si el profesor logra siquiera rasguñarlo, jamás volverá a asistir a clase. Aprovechando la oportunidad, conjura una lanza de relámpagos que crepita violentamente con energía. Incluso Lord Gonzalo, al observar desde la distancia, se tensa. Un ataque tan imprudente podría destruir el aula entera. Pero el estudiante no duda, lanza el ataque directo contra Iker, levantando una enorme nube de polvo que cubre toda la sala. Durante un instante, todos creen que el inferior ha sido pulverizado. Entonces ocurre algo inesperado. Desde la neblina, una cuchilla sale disparada y se clava en la pared justo detrás del estudiante, pasando a milímetros de su rostro. El silencio se apodera del aula. Entre el polvo que aún se disipa, Iker habla con absoluta calma y explica que la espada podría haber atravesado completamente al chico, si realmente hubiera tenido la intención de matarlo. Con eso, el profesor imparte su primera lección del semestre: nunca juzgar a alguien únicamente por su apariencia. Tobías observa la escena en silencio, preguntándose si aquella técnica siquiera calificaba como un arte espiritual. Iker continúa hablando con naturalidad y explica que los inferiores reciben ese nombre porque todos los consideran débiles. Luego, mirándolos como alguien que está claramente a años luz por encima de ellos, plantea una pregunta sencilla: si los inferiores son débiles, ¿qué lo convertiría eso a él?
En ese momento su aura se eleva hasta el límite y responde su propia pregunta con absoluta seguridad. A eso es a lo que ustedes llaman un maestro. A continuación, el profesor da inicio a su segunda lección. Sin rodeos, señala al mismo estudiante de antes y le lanza una pregunta directa: si conoce los criterios necesarios para activar las artes espirituales. El chico responde con seguridad, como si fuera conocimiento básico para cualquiera. Según él, todo se reduce a tener una imaginación vívida. Si alguien logra imaginar algo con suficiente claridad, los espíritus simplemente lo harán realidad. El profesor Iker asiente, reconociendo que la imaginación es importante, pero añade que hay un detalle crucial que todos parecen estar ignorando. Explica entonces que los espíritus reaccionan a diferentes longitudes de onda y que son precisamente esas frecuencias las que realmente desencadenan sus acciones. En total existen 8 longitudes de onda principales, entre ellas ignición, descarga, curación y congelación son las 4 que la mayoría de la gente conoce. Sin embargo, también están el control de la gravedad, el control de la luz, el control atmosférico y la manipulación espacial. Al ver a Iker utilizarlas todas con tanta naturalidad, Lord Gonzalo casi se atraganta del asombro. Con esa demostración tan absurda como impresionante, nuestro chico da comienzo oficialmente a su primera clase real. Más tarde, esa misma noche, Iker se queda pensando por dónde debería empezar su investigación sobre los secretos de la academia. El campus está lleno de estudiantes en cada rincón y, después de lo ocurrido en clase, él se ha convertido en el tema principal de conversación. Si realmente quiere respuestas, tendrá que acceder a algún lugar donde los estudiantes normalmente no puedan entrar. En ese momento se cruza con Milia y ella no pierde el tiempo. Le exige directamente que admita quién es en realidad. Iker responde con calma, preguntando cómo podría ser algo más que el supuesto ser inferior que todos creen que es. Milia admite que esa explicación tendría sentido, si no fuera porque domina las 8 artes espirituales con una facilidad absurda. Ni siquiera la mayoría de los semihumanos sería capaz de algo así. Nuestro chico simplemente se encoge de hombros y dice que en realidad no es tan complicado, comparándolo con cambiar de pestaña entre diferentes longitudes de onda, aunque por supuesto sabe perfectamente que en la práctica es mucho más complejo de lo que suena. Milia le pide entonces continuar la conversación en un lugar privado. Una vez que están solos, vuelve a hacer la misma pregunta: ¿quién es realmente? Esta vez Iker decide responder y afirma que no es más que un humano que fue puesto en sueño criogénico bajo la aldea Kodama durante unos cuantos millones de años. Siguiéndole el juego, Milia le pregunta qué hacía antes de quedar sellado en esa hibernación. Iker responde con total honestidad: en el pasado sirvió como agente de fuerzas especiales para su país. A pesar de que han pasado milenios, esos recuerdos siguen vivos en su mente, como si todo hubiera ocurrido apenas unos años atrás. Intrigada, ella insiste y quiere saber por qué alguien que luchó por su nación terminaría sellado en criosueño. El rostro de Iker se ensombrece un poco mientras admite que fracasó en su misión. Durante mucho tiempo creyó que si se esforzaba lo suficiente podría salvar a todos, pero al final falló y lo perdió todo. También revela que convertirse en profesor no fue una coincidencia, ya que necesita la influencia de la familia de la Espriella. Después de ese momento, Iker cambia de tema y le pregunta hacia dónde lo está llevando. Poco después, Milia lo guía hasta una habitación deteriorada y cubierta de polvo. Le explica que en el pasado este lugar era un almacén donde los instructores guardaban materiales de enseñanza. Mientras observa el interior, una estatua de búho sobre una estantería llama inmediatamente su atención. Entonces él le pregunta cuál era su verdadera razón para traerlo allí. Milia suspira y finalmente lo admite. Ha estado investigando el extraño espacio vacío que aparece justo al lado de este almacén. El área es demasiado grande para simplemente estar abandonada, así que está convencida de que algo importante debe estar oculto allí. Sin perder tiempo, el profesor Iker extiende la mano con naturalidad y agarra la estatua del búho. Milia lo observa de reojo, completamente confundida, preguntándose por qué está tocando un viejo adorno lleno de polvo. Pero en el momento en que él gira ligeramente la figura, las estanterías comienzan a separarse, revelando un pasadizo secreto que conduce hacia el interior. Iker la felicita tranquilamente por haber acertado sobre la existencia de una habitación oculta. Milia se queda sin palabras, incapaz de entender cómo resolvió el mecanismo tan rápido. El profesor explica con calma que el búho era el único objeto limpio en una habitación enterrada bajo gruesas capas de polvo, lo que lo delataba todo. Después de eso le dice que se quede atrás mientras él entra a investigar la cámara sospechosa por su cuenta. Milia, sorprendida, se niega al instante y afirma con firmeza que lo acompañará. Iker le recuerda que podría haber un invasor peligroso dentro y que tal vez no pueda protegerla. La rubia responde sin dudarlo que sus habilidades no deberían subestimarse. Asegura que está a años luz por encima de todos los demás en su clase y que solo su hermano podría superarla. Al escuchar esa confianza, Iker decide tomarle la palabra. Los dos comienzan a descender por una escalera decrépita que se adentra mucho más profundo de lo que cualquiera de los dos esperaba. En medio de la oscuridad total, Milia controla la luz con facilidad para iluminar el camino. Iker, mientras tanto, bromea en voz alta diciendo que el lugar parece la mazmorra perfecta para que aparezcan monstruos en un juego de fantasía, lo que deja a la chica completamente confundida por su extraña referencia gamer. Un poco más adelante, la curiosidad de Milia vuelve a despertar y saca otra vez el tema de su historia personal. Le pregunta si ya tiene algún sospechoso en mente, considerando que supuestamente cazar amenazas era su especialidad. Iker no puede evitar divertirse por lo rápido que ella aceptó su historia imposible. Como pequeña recompensa por esa confianza, decide compartir su sospecha. Cree que Lord Rodolfo podría estar involucrado de alguna forma. Milia le pregunta de inmediato por qué
está tan seguro. Iker explica que, aunque el hombre parece carismático durante las clases, cuando está solo transmite algo profundamente inquietante. En esos momentos tranquilos, ese bastardo grasiento tiene exactamente la vibra de alguien que está planeando algo muy turbio. Añade que ese tipo de comportamiento es común en personas que muestran al mundo una personalidad completamente distinta a la que realmente poseen. Además, le resultó demasiado evidente que el hombre es demasiado observador para ser simplemente un profesor. Millie admite que originalmente sospechaba de Lord Gonzalo. Sin embargo, Iker descarta la idea de inmediato y señala que alguien incapaz de controlar sus emociones jamás podría organizar algo verdaderamente siniestro. De hecho, para sorpresa de Emilia, incluso llega a decir que ese viejo loco y arrugado probablemente tenga un buen corazón. Finalmente, los dos llegan al final de la escalera. Ante ellos se abre un enorme salón cubierto de polvo. Los ojos de Emilia se abren de par en par al descubrir el gigantesco laberinto oculto justo debajo de los terrenos de la academia. Pero de repente, Iker también se detiene en seco, igual de sorprendido que ella, porque ni siquiera en su imaginación más salvaje esperaba encontrar el laboratorio de su compadre Kagura escondido en un lugar como este. Cuando Iker fija la mirada en las puertas protegidas por nanomáquinas, a las que la gente de esta era simplemente llama espíritus, comprende de inmediato que ese lugar solo puede ser el laboratorio de Kagura. A su lado, Milia se pone nerviosa. Durante años había estado investigando, buscando cualquier pista oculta bajo la academia y aún así jamás descubrió esa enorme puerta que había permanecido escondida todo el tiempo bajo sus pies. Iker le explica con calma que una puerta como esa normalmente requeriría una llave de acceso especial. Entonces recuerda cómo Juliet heredó su llave en la aldea Kodama y supone que en algún lugar relacionado con este sitio, alguien debió recibir una llave similar de la misma manera. Sin embargo, Iker también sabe algo más. Él mismo posee acceso total automático. Sin prisa, levanta la mano hacia el frente. El sistema de seguridad lo reconoce al instante como el individuo con el nivel de autoridad más alto y desbloquea la puerta sin demora. Mientras los enormes portones se abren lentamente, una idea cruza por su mente. Si alguien intenta derrocar a los gobernantes de este país, tal vez también sea alguien con acceso a este lugar. Mientras tanto, la rubia permanece allí, completamente atónita. Todavía le cuesta aceptar que algo así haya existido todo ese tiempo justo debajo de su academia. Finalmente le pregunta a Iker si realmente no necesita una llave. Él responde con naturalidad que los humanos antiguos son especiales en ese sentido. Poco a poco, Milia empieza a creer que lo que dice podría ser verdad y decide seguirlo en silencio hacia las profundidades del laboratorio oculto. Una vez dentro, el panorama es inquietante. Descubren varios corruptores encerrados en enormes jaulas de metal y, de manera extraña, todos permanecen completamente calmados, sin señales de querer enloquecer. Iker recuerda entonces a los corruptores que los bandidos habían mantenido cautivos anteriormente y cómo también habían permanecido inusualmente tranquilos hasta el momento de ser liberados. Aún así, lo que realmente le preocupa es otra cosa: cómo alguien logró transportar criaturas tan gigantescas hasta ese lugar sin que nadie lo notara. Milia suspira y admite que, después de todo, las sospechas de su hermano Juancho sobre la academia podrían haber sido correctas. Propone quedarse escondidos allí en silencio y esperar para tender una emboscada al responsable, ya que tarde o temprano los culpables tendrán que regresar. Iker, sin embargo, no está de acuerdo. En lugar de quedarse esperando, cree que deberían sellar la academia cuanto antes y ocuparse primero de los corruptores. Milia insiste en que no pueden permitir que la mente maestra escape, pero Iker le explica que proteger a los estudiantes es lo más importante. Si esos monstruos se liberan y comienzan a destruir todo, cada vida dentro de la academia estará en peligro. Cuando añade que su hermano probablemente tomaría exactamente la misma decisión, Milia finalmente acepta el plan. Nuestro protagonista confiesa además que tiene un mal presentimiento. Cada vez que esa sensación aparece, sus instintos rara vez se equivocan. Le dice que él se quedará investigando el laboratorio un poco más, mientras ella sube a la superficie para buscar a su hermano y establecer un toque de queda en la academia para proteger a los estudiantes. Después de enviarla de vuelta arriba, Iker se adentra aún más en las instalaciones subterráneas con la esperanza de encontrar alguna pista útil. Mientras tanto, en la superficie, la escena es muy distinta. Algunos se burlan de la rata flaca por haber perdido contra el nuevo tutor. Aún así, él continúa llamando a Iker una especie inferior y lo culpa de haber arruinado su reputación. Poco después, la directora se acerca a Lord Gonzalo y le ordena a la rata flaca que deje de comportarse de manera extraña, ya que los estudiantes empiezan a sentirse incómodos. El hombre recibe una humillación pública frente a todos. Entonces surge otra preocupación. Preguntan por Lord Rodolfo, que lleva desaparecido desde esa misma mañana. La directora ya se siente abrumada, pero la ausencia del hombre gordo solo aumenta su inquietud. Justo en ese momento, levanta la mirada y nota que una oscura nube comienza a formarse sobre la academia. Confundida, se pregunta qué acaba de ocurrir. Al mismo tiempo, Milia corre apresuradamente hacia la superficie. Sin embargo, en el instante en que atraviesa la puerta, se encuentra cara
cara a cara con Lord Rodolfo, el hombre gordo que había desaparecido desde la mañana. Su expresión está cargada de pura maldad, dejando claro que no trae nada bueno entre manos. La escena cambia entonces nuevamente al laboratorio. Iker examina unos extraños portales rojizos que laten como si tuvieran vida propia. Se pregunta si aquello realmente está vivo, y si fue Kagura quien lo creó. Un momento después descubre algo importante, el cubo de mensajes que Kagura había dejado, junto con el inyector de nanomáquinas. Espera que ese cubo contenga pistas que lo ayuden a comprender la situación actual. Sin perder tiempo, lo activa. De inmediato aparece un holograma del compita Kagura, sosteniendo un cafecito con una actitud completamente relajada. Kagura comenta que ya esperaba que Iker llegara a esas instalaciones antes que nadie. Después de todo, ese laboratorio es el más cercano al lugar donde él iba a despertar. El doctor explica que allí estuvo desarrollando un dispositivo que la humanidad jamás había conseguido construir, ni siquiera hace cientos de millones de años. Además, una pequeña porción del poder de ese dispositivo fue sellada dentro del inyector para que Iker pueda utilizarla. Kagura incluso se elogia a sí mismo por semejante logro, antes de revelar finalmente la verdad. El increíble dispositivo al que se refiere es nada menos que un dispositivo de teletransportación. Ni en sus sueños más salvajes Iker había imaginado que su compa pudiera construir algo de esa magnitud. Sin embargo, ahora todo empieza a encajar. El Guajiro ya había mencionado que invasores habían aparecido por toda la ciudad, surgiendo de la nada. Las alarmas estallan en la mente de Iker. Todo le dice que el dueño de ese dispositivo está detrás de lo que ocurre allí abajo, sobre todo teniendo en cuenta que todo un zoológico de monstruos permanece encerrado en esas jaulas subterráneas. Entonces, algo en el mensaje grabado del científico le resulta extraño. El dispositivo de teletransportación original era de un azul puro. Si eso era cierto, ¿qué demonios era ese aparato rojo que tenía justo frente a él? Justo cuando el reloj cercano marca las 12, el dispositivo cobra vida con un zumbido violento. El prota se afirma en el suelo, preparándose para cualquier pesadilla que esté a punto de emerger de allí. Sin embargo, lo que ocurre es aún más inquietante. Todos los invasores dentro de las jaulas desaparecen en el aire al mismo tiempo. La escena cambia entonces. En la superficie, Juancho y los caballeros sagrados contemplan cómo su peor pesadilla se vuelve realidad. Cientos de invasores caen desde el cielo sobre la capital real, como si alguien hubiera lanzado a todos los jugadores en una brutal partida de Battle Royale. En otro punto de la historia, bajo tierra, el grasiento gordo se gira hacia Milia con la sonrisa más espeluznante que podría imaginarse. Con tono burlón le pregunta por qué parece tan tensa e impaciente. Milia responde con frialdad, ordenándole al cerdo responsable de todo aquello que se aparte, a menos que esté buscando pelea. Sorprendido de verdad, Lord Rodolfo admite que sospechaba que ella lo estaba investigando desde hacía tiempo. Lamentablemente para ella, simplemente se dio cuenta demasiado tarde. Cuando Milia exige saber qué significa eso, él responde con calma: el día del juicio ha llegado. El calvo con cara de papa suspira con pesadez. En realidad planeaba retrasar este acontecimiento, pero las dos ratas husmeando en su laboratorio lo obligaron a actuar antes de lo previsto. Más concretamente, llegó a la conclusión de que la verdadera amenaza para su gran plan es Iker. Cada instinto en su interior le advertía que ese nuevo instructor acabaría siendo un dolor de cabeza insoportable, exactamente igual que el hermano de Emilia. Sin necesitar ninguna confirmación, ya sabe que Iker fue quien descubrió el pasadizo oculto. Decidido a no perder más tiempo hablando, concluye que lo más conveniente es eliminar a todos los testigos en ese mismo lugar. Milia casi se ríe al oírlo, incapaz de creer que ese hombre piense que puede derrotarla. Una sonrisa perturbadoramente demoníaca se extiende por el rostro de Rodolfo mientras presume del poder inimaginable que ha reunido. Lo que no nota es que una chica se acerca sigilosamente por detrás de él, cargando una olla más grande que su propia cabeza. Milia empieza a sudar nerviosamente, dividida entre el miedo por la chica y la duda de si ese plan ridículo realmente funcionará. Sin dudarlo, Juliet lanza el golpe con toda la fuerza que pueden reunir sus pequeños brazos y le revienta la cabeza llena de manteca al gordo bastardo cacorro. Milia se queda mirándola, completamente atónita, y quiere saber cómo demonios logró encontrar ese lugar. Juliet se apresura a explicar que estaba buscando a Iker. Afuera reina el caos absoluto, y salvar a todos será imposible sin su guardián. En el camino se cruzó con otra estudiante nueva, Josielis. La chica mencionó que su profesor había entrado a la sala de almacenamiento hace poco. La nueva alumna incluso se siente un poco culpable por haber noqueado a un profesor, pero Juliet insiste en que ese asqueroso se merecía cada golpe. Además, como nunca vio sus caras desde atrás, siempre podrían culpar fácilmente a la princesa rubia si algo sale mal. En ese momento, Iker finalmente llega a la cima de las escaleras. Preocupado, pregunta qué ha pasado, solo para encontrarse con un cerdo flácido tirado en el suelo como un bolo de boliche derribado. Juliet lo saca rápidamente de su desconcierto y le informa que la ciudad exterior ha caído en un caos total. Iker no se sorprende en absoluto. Ya sabía que solo existía un lugar al que podrían haber enviado a los invasores del laboratorio. Milia palidece en cuanto comprende la verdad, y los tres salen corriendo sin perder un segundo más. Los incendios devoran la ciudad. Casi la mitad de la capital está reducida a ruinas. Ciudadanos aterrorizados
aterrorizados huyen en todas direcciones mientras el infierno se desata a su alrededor. Entre todas las criaturas invasoras, una destaca por encima de las demás, un monstruo gigantesco que parece la suegra que no tienen con tentáculos. Ver su amado hogar reducido a ese estado deja a Amelia completamente sin palabras. Mientras tanto, Iker siente cómo el peso del fracaso vuelve a aplastarle el pecho. No puede evitar pensar que debería haber destruido el dispositivo cuando tuvo la oportunidad. Juliet lo trae de vuelta a la realidad una vez más. Ella señala al gigantesco monstruo de tentáculos. La criatura está cargando un ataque devastador, apuntando directamente al Palacio Real. Decidido a expiar su error, Iker utiliza la inyección que Kagura le dejó. Tras activarla, obtiene una versión atenuada de la teletransportación. El científico loco le había explicado que las nanomáquinas solo almacenan suficiente energía para activarla una vez cada 24 horas. Además, su alcance debería limitarse a una corta distancia dentro de la línea de visión del usuario. Pero esas limitaciones están pensadas para personas normales, y Iker está muy lejos de ser normal. Alguien de su calibre puede teletransportarse prácticamente tan lejos como alcanzan sus ojos. Sin dudarlo ni un segundo, su cuerpo desaparece, y reaparece justo en la trayectoria del enorme rayo láser, un instante antes de que impacte contra el Palacio Real.